Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa que empezamos con las palabras de la vicerrectora de Igualdad, Silvia Martínez, a quien doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. La Universitat de València celebra, com cada any, el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb un extens programa de sensibilització als 3 campus i pràcticament a tots els centres, consolidant així la marca d'universitat igualitària amb un tot seguit d'activitats en pro de la igualtat entre les dones i els homes, especialment en dades assenyalades com la que avui commemorem. De fet, un dels objectius del Pla d'Igualtat de la nostra institució apel·la a la construcció d'una cultura de la igualtat per a la qual es fa necessari realitzar un important esforç formatiu i de sensibilització que garantissa la receptivitat, eficiència i eficàcia de cada integrant de la comunitat universitària i que millore la percepció social al voltant de la necessitat d'incorporar el valor de la igualtat de gènere. En aquest sentit, l'acte central d'avui, al que us done la benvinguda, posa el focus en analitzar la configuració d'un discurs misògin en eixa barreja d'espais virtuals denominada manosfera. Acadèmiques, streamers i youtubers ens compartiran idees i experiències per a valorar de quina manera es pot avançar en la igualtat entre dones i homes. Amb aquest acte ens endinsem a estudiar els discursos antifeministes que es configuren en les xarxes socials i en altres entorns digitals. Un tema que ens preocupa i que especialment inquieta al nostre estudiantat. El més jove, per supost, que ens ha animat a abordar-lo i a tractar-lo. En aquests moments, la Universitat de València es troba immersa en l'elaboració del seu quart Pla d'Igualtat, on, sens dubte, hem traslladat temes com el que avui anem a tractar i per als quals es calen accions contundents de sensibilització i prevenció. Anem a prendre bona nota avui de les vostres aportacions i conclusions. Gràcies a totes i a tots per la vostra assistència. I recordar-vos, finalment, que divendres 8 de març, a les 12 hores, hi haurà una concentració i lectura del manifest institucional per banda de la rectora Mavi Mestre en l'edifici del rectorat i de vesprada la manifestació, que vos invite a tots i a totes a participar. Moltes gràcies. Muchas gracias, vicerrectora. Y ahora damos la bienvenida a el resto de ponentes que participarán en la mesa. Buenas tardes de nuevo a todas y todos. Empezamos esta mesa redonda que titulamos Streamers y Youtubers, Mujeres deshaciendo el machismo. Esta mesa ha estado organizada por la Unidad de Igualdad, a quien agradecemos que haya tenido como sede a esta facultad para poder acogerla.
Y me presento en primer lugar, mi nombre es Dolors Palau, soy profesora de periodismo y vicedecana de participación y de comunicación en este centro. Moderaré esta mesa en la que me acompañan dos profesoras que están a mi derecha, Elisa García Mingo y Silvia Díaz Fernández, y tres conocidas creadoras de contenidos digitales, María Soldado, Miare y Jenny Ranz, que nos acompaña online y que ahora enseguida podréis ver también. El objetivo de esta mesa, como ha avanzado la vicerrectora, es tratar de desentrañar aquellas actitudes y aquellos comportamientos machistas que se vienen desarrollando en el entorno digital y particularmente hacia mujeres creadoras de contenido. Y en especial el objetivo es dar a conocer qué estrategias pueden ayudar a combatir y sobre todo a superar todas estas situaciones y todas estas actitudes. La estructura que vamos a seguir es, voy a ir presentando a cada una de las personas, de las ponentes que van a intervenir, y harán una primera presentación y después ya abrimos el debate y el turno de preguntas para que preguntéis todo aquello que estoy segura de que va a ser muy interesante. Paso a presentar a las autoras del informe Jóvenes en la Manosfera. Se trata de Elisa García Mingo, que es profesora de Sociología, Metodología y Teoría en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es investigadora principal del proyecto Divisar, Digitalización de la Violencia Sexual, y coordinadora en la Complutense del proyecto de investigación Adolescencia y Juventud, Masculinidades Juveniles, liderado por el Centro Reina Sofía. Forma parte del grupo de investigación Cultura Digital y Movimientos Sociales. Además, ha participado en proyectos internacionales, con centros internacionales, y ha realizado diversas estancias también de investigación. Es autora de 2 monográficos y de numerosas publicaciones sobre el tema del que es experta y que va a exponer. Ella es coautora, como he dicho, con Silvia Díaz Fernández, que es investigadora postdoctoral también en la Universidad Complutense, en este caso Departamento de Ciencia Política y de la Administración. Ha sido beneficiaria de una beca individual María Sklodowska-Curie, que es una beca muy prestigiosa, y sus investigaciones han explorado la mediatización de la violencia contra mujeres, antifeminismo digital y las masculinidades contemporáneas. Y su trabajo se centra en política feminista, movimientos antigénero y procesos de desdemocratización en España. Ahora sí, ya les doy la palabra para que puedan explicar los resultados de su investigación. Bona tarda, moltes gràcies, Dolors. Muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho para estar aquí juntas hoy. Y bueno, quería también agradecer no solo a la Unidad de Igualdad, y también agradeceros que podamos compartir mesa con mujeres jóvenes y valientes, que no es tan habitual. Y bueno, pues mi felicitación por contar con otras voces y otras experiencias dentro de lo que es la misoginia digital y la manosfera, y no solamente de voces expertas, digamos, académicas. Así que será un gusto escuchar, y ojalá que nuestra presentación sirva para daros algunas pistas para contextualizar pues lo que ellas también nos van a contar. Entonces, como lo que queríamos, o lo que nos han el mandato que nos han hecho hoy, la petición que nos han hecho, ha sido que hablemos un poquito sobre nuestro informe. Nuestro informe pues, fue un informe pionero sobre la manosfera en España. Realmente no me jacto de ello, o sea, fue pionero porque nos llamó la atención que no se estuviera haciendo nada en España. Conseguimos engañar a una gente de que eso era un tema muy importante en 2020. En 2020 realmente ni siquiera la gente que nos financió, que era la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, sabía de qué le estábamos hablando, pero confiaron en que hiciéramos esta investigación, una investigación hecha mediante técnicas de investigación totalmente digitales, etnografía digital, entrevistas online, grupos de discusión online, análisis de memes, análisis de artefactos digitales, etcétera. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de trabajar un equipo sobre estas cuestiones. Entonces, muchas de lo que yo os voy a contar a continuación son aprendizajes, no solamente de aquel informe de Hoffman, como llamamos a Jóvenes en la Manosfera, que se publicó en noviembre de 2022, sino también del llamado Hoffman II, que es un informe que publicamos a continuación en el año 2023, que tenía que ver con cómo había aprendido entre los adolescentes
principalmente entre varones adolescentes, esta idea del negacionismo de género o la banalización de la violencia de género, ¿no? Esta idea de que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico, o más bien como de que no es algo tan importante y se le está dando mucho bombo, etcétera. Bueno, realmente para mí es importante cuando hablamos de manosfera ponerla en un enfoque conceptual, en un paraguas definitorio, para que entendáis que estamos hablando de una forma de violencia machista digital, ¿no? Podríamos llamarlo, ¿no? Dentro de la violencia machista digital nos encontramos pues, una violencia bien conocida pues, por nuestras protagonistas de hoy, ¿no? Por creadoras de contenido, pero también por otras mujeres que individualmente están presentes en el espacio público digital, como pueden ser mujeres políticas, deportistas, activistas, periodistas, etcétera, y que muchas veces son atacadas mediante violencia online destinada a desvalorizar sus logros, a minar su reputación o finalmente a expulsarlas del espacio público digital, ¿no? Es muy importante esta idea porque para nosotras es importante recalcar que no podemos permitir que Internet se convierta también en un sitio hostil para las mujeres y otros colectivos, ¿no? Que es un poco la idea que, bueno, que yo no me voy a cansar de defender y de repetir en todos los foros que podamos. Nos encontramos con otro tipo de violencias, que son las que estamos estudiando nosotras también actualmente, que son las violencias sexuales digitales, ¿no? Que son todas las violencias que experimentamos en general todas las personas, pero de manera muy particular las mujeres y muy específicamente las mujeres jóvenes, adolescentes, que son pues todo tipo de violencias digitales destinadas a controlar nuestras vidas, nuestra autonomía sexual, nuestra sexualidad, pues como puede ser lo que se llama el slut shaming, ¿no? Que te tilden de puta, que te acosen, que te coloquen software espía en tus teléfonos móviles, que te controlen tus redes sociales o que te manden pues, contenidos sexuales no solicitados o que difundan tus contenidos sin consentimiento, etc. Dentro de este marco encontramos con una violencia muy específica que aquí bueno, pues hemos llamado la misoginia virtual organizada y que nosotros hemos llamado, siguiendo a otras muchas autoras, manosfera. Es muy importante tener en cuenta que nosotras no nos hemos inventado esto, es un término que hemos traducido del inglés manosphere y que es un término que viene de la propia manosfera. O sea, es un término que es como ellos mismos se han definido en la historia, ¿no? de su existencia. Bueno, algunas de las características de estas violencias y por qué es importante atender a ellas en torno a un 8M es porque todas estas formas de violencia, como decía antes, están buscando silenciar, disciplinar las retóricas de mujeres feministas o mujeres que están en esos espacios públicos y que están buscando hacer hegemónico y expandir un discurso misógino en espacios digitales, ¿no? Es muy importante entender estas violencias digitales en un contexto como el que estamos viviendo de polarización política y también es muy interesante o importante contemplar que estas violencias son apropiadas y rentabilizadas por diferentes actores en la sociedad. También son violencias muy sofisticadas, altamente sofisticadas a nivel tecnológico. Es verdad que hay ciertas violencias que no hay que ser un hacker para ejecutarlas, pero sí que es verdad que son violencias muchas veces incomprensibles para gente de otras generaciones, ¿no? Bueno, es muy importante también entender que cuando hablamos de estas violencias y cuando hablamos de la manosfera, estamos viendo diferentes comunidades y espacios digitales en los que se canalizan los malestares masculinos, ¿no? Se canaliza el malestar masculino contemporáneo y se elabora o se canaliza hacia un antifeminismo y hacia una misoginia que, como decía, resulta rentable para diferentes colectivos. Bueno, también es importante otro concepto, que es el concepto del gender trolling o troleo de género, bueno, que es un concepto, ¿no? definido por Carla Mantilla, entre otras, que hablan de una violencia muy específica digital que se produce especialmente contra mujeres en el espacio público y que nosotras definimos, pero que estoy segura de que vosotras, de las presentes y otras personas en la sala, habrán oído hablar. Cuando hablamos del troleo de género, hablamos de violencias organizadas contra mujeres, siempre que ellas se expresan libremente en Internet sobre cualquier tema. Esto le pasa a videojugadoras, le pasa a mujeres que tienen canales de cocina, mujeres que son streamers, etc. Entonces es muy importante entender que el gender trolling, ¿no? Este tipo de violencia que hace que sea muy difícil hacer tu trabajo, porque muchas veces tu trabajo es producir contenidos, es decir, no estás en tu tiempo libre, sino que tu trabajo ocurre en estas esferas. Bueno, como os decía, es una violencia que se encuentra en todas las plataformas,
Es una violencia que es muy, digamos, está totalmente dispersa, entonces es muy fácil encontrarla en una plataforma y luego la otra y luego la otra. Y luego es muy importante tener en cuenta que es muy virulenta, especialmente odiosa, que tiene un componente sexualizante, que busca avergonzar, que hace comentarios pues, sobre el físico, que tienen que ver con pues, insultos como zorra o puta, chupapollas, y que muchas veces incluyen amenazas de muerte que resultan muy creíbles porque a veces se combinan con violencias no digitales, es decir, persecución en la vía pública, que te envíen cartas a tu vivienda, que te escriban correos electrónicos a tu correo profesional, etcétera, ¿no? Y luego también otras características que tienen estas violencias es que son inusualmente altas comparadas con otras violencias digitales, es decir, hay muchísimo, o sea, se prolongan en el tiempo y son muchísimas veces al día, ¿no? Bueno, me estoy alargando, lo estoy viendo, Silvia, sencillamente solo para ir cerrando algunas cuestiones, deciros que cuando hablamos de manosfera, a mí siempre me dicen los periodistas, ¿no? Las periodistas, define manosfera, un poco como atraco, ¿no? Entonces yo siempre les digo, bueno, la manosfera es imposible de acotar, es imposible de definir, por eso nosotras encontramos que esta idea del conglomerado o de la esfera es adecuada para llamar a todas estas diferentes subculturas digitales que están caracterizadas o que tienen ciertas características únicas como son pues, el antifeminismo o la misoginia, ¿no? Bueno, de hecho, aquí para ir cerrando y pasar la palabra a mi compañera, es verdad, ¿no? que habréis oído hablar de los incels, quizá habéis oído hablar de los activistas de los derechos de los padres, de los hombres maltratados habéis oído hablar de forocoches, de Hispasexy. Todos ellos son diferentes espacios de Internet, bueno, que son diversos, que son heterogéneos, en el que los perfiles de creadores de contenidos no está claro, es muy transversal de izquierda a derecha, atraviesa todas las generaciones, a pesar de que es verdad que hay una preeminencia de varones jóvenes, pero lo que nos encontramos es ciertos rasgos compartidos, ¿no? Como os decía, encontramos un alto antifeminismo y misoginia, encontramos un gran victimismo masculino y una nostalgia del pasado, ¿no? Un pasado en el que pues, los hombres estaban mejor, ¿no? Hay sobre todo una idea de unos derechos agraviados, pues de estar viviendo en una sociedad en la que los hombres son las auténticas víctimas, ¿no? Lo que se llaman las víctimas definitivas, ¿no? Pues bueno, ya para ir cerrando, solo decir que los espacios de manosfera no solamente son espacios en los que los hombres encuentran un consuelo y encuentran otros hombres que comparten esta idea de digamos, lo lateralizados o lo desorientados que están los hombres hoy en día, los hombres blancos heterosexuales, como dicen ellos, sino que también están derivando en espacios altamente misóginos en los que se promueve el gender trolling, este tipo de violencia de la que os hablaba, y en las que se promueven discursos de odio. Es un odio interseccional. Tenemos que recordar que la manosfera no solamente se promueve la misoginia, sino que hay intersección con LGTBI-fobia, antisemitismo, islamofobia, etcétera, ¿no? Son espacios pues, en los que se promueve la bilis digital, ¿no? Como lo llama Emma Jane. Y sobre todo son espacios en los que se acaba legitimando, que es lo que principalmente nos importa a nosotras, son espacios en los que se legitima la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas y son espacios en los que se banalizan todas las políticas públicas que hemos hecho en los últimos 25 años para luchar por su erradicación, ¿no? Lo cual es pues muy desalentador, ¿no? Para las personas, las miles de personas que han estado implicadas en esta lucha, ¿no? Perdón. Bueno, bueno, Te paso. no, es que, bueno. Pues esta idea de la manosfera, pues es que me escucho súper alta. Esta idea de la manosfera se puede también entender a través de ese concepto de tecnoculturas tóxicas. Cuando hablamos de tecnoculturas tóxicas nos referimos a culturas digitales que, como explicaba ya mi compañera, pueden fomentar las conductas violentas y lo que es más importante es cómo están o cómo acaban siendo facilitadas a través de los medios sociotécnicos de las mismas redes sociales. ¿A qué me refiero, a qué nos referimos con medios sociotécnicos? Pues al diseño de las plataformas, a cómo está hecha también la mediación algorítmica. Hay numerosos estudios que exploran cómo el algoritmo de YouTube hay una conexión, aunque hay muchos más factores que entran en juego, pero como hay una conexión con la radicalización cada vez más extrema.
también las políticas de la plataforma, cómo pueden ayudar a controlar qué contenido es permitido y qué contenido se banea o qué políticas de baneo tienen, si se lo toman en serio, si toman responsabilidad por el contenido o si hacen pues bomba de humo, es contenido de terceros, nosotros simplemente alojamos el contenido, no tenemos nada que hacer, no podemos regular. Entonces, este engranaje sociotécnico de cómo está diseñada las plataformas y cómo se toma responsabilidad o no sobre las conductas violentas, pues tienen un gran impacto sobre la reproducción de conductas misóginas y antifeministas en la red. Entonces, pues bueno, para ir cerrando, a ver qué tiempo tenemos. Bueno, vamos bien. ¿Por qué creemos que es relevante? Bueno, para nosotras ya lo hemos dicho, ¿no? Pero creemos que es importante seguir estudiando la manosfera porque a pesar de que en los últimos 2 años o año y medio en que hemos publicado este informe sí que ha habido cierto interés por parte de los medios, es verdad que en cuanto a la respuesta social y la respuesta mediática y activista sigue estando muy limitada. Hay cierta conducta de creer que la cultura digital pues, es algo que pasa en los portátiles o en los móviles y no tiene una influencia real en la vida de las personas, y creemos que para nada es así. Y ya no solo tenemos que hablar de que hay un permeo de violencia digital a violencia física, pero es que ni siquiera, es que tenemos que empezar a tomar conciencia sobre que la violencia digital existe y que es muy real y también se vive de forma corpórea. Entonces, creemos que con estos estudios y prestando atención a esto, tenemos también que enfatizar en que, lo decía antes Elisa, en no aceptar que Internet se convierta en un territorio hostil para nosotras y para otros colectivos marginales, y poner debajo del paraguas de violencia de género, la violencia digital también. Y bueno, en resumen, que bueno, yo creo que ya lo hemos dicho un poco todo, enfatizar algunos puntos clave que nosotras creemos son fundamentales para entender la manosfera, que es, pues la manosfera cubre un vacío emocional de los hombres, muchos hombres acuden a la manosfera. No, nosotras queremos un poco también pensar bien, no queremos que acudan con un sentimiento de misoginia, de vamos a la manosfera a odiar, sino que acuden con un sentimiento de pérdida, de olvido, se sienten olvidados por parte de la sociedad, de realmente se creen las víctimas de la sociedad contemporánea, porque pues estas teorías conspiranoicas sobre que el feminismo es un delito, que venimos aquí a robar derechos, a imponer el feminismo, a crear una supremacía de las mujeres, de verdad se lo creen y van a la manosfera también a encontrar unas respuestas. ¿Qué hacemos en esta cruzada entre los hombres, ¿no? Entonces, la manosfera actúa también como un espacio donde no solo comparten malestares, sino que también intentan articular nueva respuesta e intentan restaurar esta masculinidad resquebrajada, que ellos sienten como resquebrajada en la sociedad contemporánea. Esto acaba, obviamente, teniendo unas consecuencias muy significativas, como es la polarización del debate público que estamos viendo en el feminismo en los últimos 5 años, que hace 10 no existía, y está para nosotras, que es uno de los factores más importantes, cómo se está produciendo un conocimiento de género antifeminista que ya no solo está deslegitimando los saberes feministas, sino que los está reemplazando. O sea, ya no, el trabajo ya no es solo deslegitimar y completamente invalidar el conocimiento feminista, las políticas públicas, poner en cuestionamiento todos estos avances, sino reemplazarlos por sus propios saberes basados en el antifeminismo y en la defensa de la familia tradicional, el binarismo de género, etc. Entonces, pues yo creo que no da mucho tiempo más a explicarlo eso, pero como elementos cruciales que vemos que condicionan mucho cómo se reproduce y cómo se disemina este conocimiento de género antifeminista son a través de los memes. Creemos que la guerra memética, aunque bueno, yo tengo mis dudas sobre si la guerra memética sigue teniendo tanta relevancia, porque hace 1 año y medio los memes eran como la conducta, el conducto primordial de este conocimiento de género antifeminista, y yo creo que ahora TikTok igual ha reemplazado un poco los memes, pero bueno, esa es mi opinión personal. Las cámaras de eco afectivas, cómo se producen espacios digitales donde se propicia esta diseminación de contenido antifeminista en
en cuanto a que se apelan los afectos, se mueven las emociones de las personas, se genera miedo, se genera odio y eso te hace como tener ganas de responder, vale, pues ¿qué hacemos contra esto? Y pues lo que decía también antes de la reproducción de la pedagogía antifeminista. No sé si, Elisa, querías comentar algo más. No, muchas gracias porque ya estamos fuera de tiempo y nada, perdón. disculparnos por haber ido como dos metralletas. Sí. Normalmente tenemos pues mucho tiempo para hacer una explicación más elaborada, pero sí que nos parecían ciertos elementos que a lo mejor luego al hilo de las intervenciones de las compañeras y del público podemos explorar más, pero también, bueno, yo creo que esta investigación, sin pretender querer poner un marco, sí que pone un marco pues, al tipo de trabajo que estáis haciendo vosotras, ¿no? O visibiliza de forma un poco más sistemática pues, a lo que tienen que enfrentarse muchas personas que están haciendo este trabajo en el nuevo espacio público que es los entornos digitales. Entonces, solamente una cosa que siempre repito y es que tenemos que asumir que para tener una democracia digital plena tenemos que empezar a pensar pues, colectivamente cómo vamos a regular estos espacios y sobre todo tenemos la responsabilidad con la siguiente generación que vivan una vida libre de violencia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas, Elisa, Silvia. Creo que ha sido una introducción fantástica para situarnos en el tema de la mesa. Y ahora sí doy paso en primer lugar a Miare, que me acompaña. Miare comenzó a subir vídeos a YouTube muy joven, con 14, 15 años, por pura diversión, pero con el tiempo los contenidos en el espacio digital se han convertido en la base de su trabajo. Inicialmente estaban más enfocados en humor, pero también en vídeos de concienciación social y ella explica que es a partir de 2016 cuando toma conciencia del feminismo y empieza un activismo feminista que es muy presente en su trabajo. A partir en 2018 sufrió una campaña de acoso machista que la obligó a dejar su canal de YouTube. Y en la actualidad se mantiene activa en 2 redes sociales donde para grupos comunidades muy reducidas sigue haciendo directos, son en Instagram y en TikTok. Y es cofundadora y trabaja actualmente en un proyecto audiovisual Infrecuentes que inició hace apenas 2 años y que se ha posicionado como el canal más importante, uno de los más importantes no solo en España sino también en Europa, canal de MTG, juegos de rol y juegos de mesa. Es el más grande de España y también uno de los más grandes de Europa. Y ahora sí, ya le doy la palabra a Miari. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, así también como para puntualizar, realmente creo que quizás en 2018 fue el año en el que yo abandoné mi canal de YouTube a consecuencia de una campaña de acoso que realmente venía de mucho antes, porque cuando eres una mujer que ocupa esos espacios masculinizados, como pueden ser las redes sociales, nunca estás exenta o estás libre de ese acoso machista o de esa mirada masculina, ¿no? Lo que pasa es que en 2018 es cuando ya pues yo llego a mi límite y como la plataforma principal que más propiciaba también esa clase de campaña de desprestigio y que en ese momento también era la que menos acciones tomaba en consecuencia de ello, pues decidí abandonar el canal de YouTube. Estamos hablando de un canal que yo me abrí en 2011 o 2012, como comentabas, que yo empecé con 14 años a subir vídeos en YouTube por pura diversión. Yo subía vídeos de Minecraft, o sea que nada que ver, ¿no? Pero se convirtió pues obviamente como en la plataforma principal y en el núcleo de mi trabajo y de mi profesión y fui expulsada de esa plataforma y en consecuencia también se me arrebató mi medio de vida, que creo que es una de las intenciones. Cuando se generan estas campañas de acoso hacia perfiles femeninos en redes sociales, obviamente hay una intención de humillar y de machacar a título personal a esa persona, pero también yo creo que se quiere hacer un statement, ¿no? Que es el decir, no sois bienvenidas en esta plataforma y este lugar no es seguro. Entonces, que yo, o que, como más adelante también comentaréis, Jen, tengamos que abandonar las redes sociales, no es solo, las consecuencias no son puramente individuales, sino que también
lo son a nivel social, porque está mandando un mensaje a todas aquellas otras mujeres que quieren ocupar esos espacios y que quieren hacerlo de forma libre, para que digan, vale, las posibles consecuencias de mi presencia y de mi activismo es ser totalmente expulsada y erradicada de las redes sociales, porque no es solo que te expulsen y que tú misma también te recluyas, sino que se genere como todo un tabú alrededor de tu persona, que también es muy sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, yo, volviendo al tema que estaba comentando antes, de que en 2018 ya es cuando ya no, digo, se acabó, YouTube ya lo abandono, no puedo más. Yo venía, como decías antes, ya previamente ya me había empezado a formar en feminismo, pero me parece muy interesante lo que estaba hablando previamente de la manosfera, porque no sé si quizás aquí hay alguien más que haya estado en mi posición, pero yo fui una persona que estuvo dentro de ese discurso, ¿no? Yo, como comentaba, como empecé en las redes sociales muy joven, y aunque sorprendentemente el discurso ha cambiado mucho en 10 años, pero si hay alguien por aquí que ya tuviera Twitter allá en 2011, 2012, 2013, el discurso era radicalmente diferente al que es a día de hoy. Es decir, yo no empecé a escuchar sobre feminismo en redes sociales y a tener quizás acceso a formarme como persona feminista hasta 2015, 2014, porque sí que, si bien es cierto que ya antes quizás había pequeñas comunidades feministas en Twitter, sobre todo, que yo creo que es una de esas plataformas con más altavoz en este tema, se generaban unas cámaras de eco muy pequeñitas y en ese momento no era tan fácil acceder todavía a ello, ¿no? Ya fue en 2016 cuando yo me empecé a formar, pero previamente no estaba formada porque no había tenido contacto con esas comunidades. Y sin embargo, el entorno que me rodeaba, a pesar de que tanto en ese momento como a día de hoy considero que no era un entorno especialmente misógino o machista, mi familia, mis amigos nunca lo han sido, pero los mensajes a nivel social, a nivel también, a nivel comunicación, ¿no? La televisión, el cine, la publicidad, la música, todo lo que yo había recibido en mi adolescencia contenía esas pequeñas píldoras, ¿no? de misoginia. Y como chica adolescente en un entorno ya, pues que en aquella época, bueno, de hecho desde el inicio ha sido muy masculinizado porque mi interés principal eran los videojuegos, yo tenía que adaptarme a lo, a lo que realmente era lo hegemónico, ¿no? Lo ajeno era yo, ¿no? Que era una chica jugando videojuegos en mi grupo de amigos. Y eso me hacía ser, sinceramente, un caramelito para el discurso misógino y para comprar ese discurso de yo no soy como las otras mujeres, yo soy diferente, no, porque el feminismo. Se estaba empezando a escuchar algunas cositas sobre feminismo. Lo único que yo recibía en las redes sociales sobre feminismo es que eran mujeres que no se depilaban, porque claro, lo único que yo recibía eran esos discursos como súper misóginos y además muy simplificados, que lo que buscaban, y que a día de hoy siguen haciéndolo, era como ridiculizar el movimiento, ¿no? Especialmente cuando eres joven, es muy fácil que te sumes a esa ola de pensamiento, especialmente si tienes una necesidad de encajar. Yo tenía una necesidad de encajar muy fuerte. Em, en realidad tenía una necesidad de encajar porque si no encajaba, entonces no estaba segura allá donde estaba. Y esto le ocurre a muchas mujeres que rechazan el feminismo, que realmente lo hacen porque lo contrario sería ponerse en una situación de vulnerabilidad, que es esa situación de la que hablaba hace unos minutos, que más tarde yo misma me puse, ¿no? Jen también se encontró en esta situación y bueno, en general todas las mujeres que hay en esta mesa creo que se han encontrado en esa situación. Ser mujer en general es lo que comporta. Entonces ya llega un momento en el que en 2016, supongo que también por una serie de como cosas que ocurren en mi vida, tampoco es lo mismo tener 14 años en 2012 que tener ya 18 en 2016, ¿no? Tengo más acceso a formarme también. Creo que esas comunidades feministas tengan empatía, sobre todo con mujeres que están
todavía en ese proceso de salir de la burbuja, ¿no? Es muy importante porque si no hubiera sido porque algunas mujeres feministas dijeron, oye, no, por mucho que esta niña, porque en ese momento era una niña, haya puesto tweets metiéndose con que si no, que si tenemos las axilas peludas, o con que si decimos tonterías, o con que si gritamos en vídeos, o con que si nos tenemos el pelo de colores, pues probablemente está más perdida que nosotras, así que vamos a tenderle una mano. Y gracias a eso tuve acceso a poder ya pues formarme y aprender y rodearme de mujeres, porque hasta ese momento solo estaba rodeada de hombres y además de hombres muy misóginos, ¿no? Y rodearme de mujeres que también para mí eran un rol y un ejemplo a seguir. Es decir, ver que yo no era, a pesar de que mi entorno en ese momento yo era la única chica que jugaba videojuegos porque mis amigas no tenían ese interés y sin embargo solo conocía a otros hombres que tenían interés en los videojuegos y tal. Y además ellos alimentaban ese discurso de no, es que las chicas no os gusta esto, es que tú eres especial, ¿no? Tú eres diferente y tal. Tener como también pues otras mujeres que fueran para mí ejemplo de que no es verdad, de que realmente era también una cosa que me estaba intentando vender para alimentar esa necesidad de validación que tenía yo por parte de ellos, me ayudó también a salir de esa burbuja y a estar más abierta a formarme, porque yo creo que el problema es que cuando has comprado mucho de este discurso misógino o has convivido o has buceado mucho tiempo en esa manosfera, salir de ello no es solo tener que reescribir todos tus valores y todo lo aprendido, sino también supone reconocer que te has equivocado, que eso nunca es fácil, especialmente si eres joven, que esto le pasa yo creo que a muchos chavales que llevan quizás ya 2 o 3 años consumiendo un contenido ultra misógino y contenido de ultraderecha y comprando pues un discurso y también replicándolo y quizás se cuestionan algunas cosas, pero ¿cómo lo vas a manifestar, ¿no? Porque vas a perder el apoyo de tu círculo, de esa comunidad misógina que se ha generado a tu alrededor y primero hiere mucho en el orgullo el decir, ostras, pues igual me he equivocado. Y segundo, es que me voy a quedar solo. Ahora mismo, toda esta gente es la gente que me apoya, toda esta gente es la gente que me ríe las gracias, me voy a quedar completamente solo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo dicho, estuve ahí, es decir, que yo formé parte de, de ese ciclo de violencia que a día de hoy sigue muy vivo, ha evolucionado. O sea, yo precisamente creo que con esa perspectiva puedo decir que efectivamente ha evolucionado. Y de hecho, en 2016, cuando yo me empecé a formar, de hecho hubo como un boom de feminismo en las redes sociales. Mucha gente que ha accedido a las redes sociales más a día de hoy, ¿no? Gente que igual ahora tiene 15, 16 años y tiene redes sociales desde hace un par de años, em, tienen acceso desde el minuto uno a un discurso feminista muy elaborado y también relativamente simplificado para que sea fácil empezar por ahí, ¿no? Y les sorprende encontrarse con tweets de creadoras o de creadores en mi caso tengo 26, 30, 35 años, diciendo lo que a día de hoy serían consideradas absolutas barbaridades, pero porque no son conscientes de que realmente en 10 años el discurso ha cambiado radicalmente y en 2011, 2012 en Twitter existía como una especie de broma colectiva que era banalizar el nazismo y el holocausto literalmente, y eso duró como 2 o 3 años y todo el mundo hacía bromas con ese tema porque era la moda de ese momento, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, lo dicho, mucha gente que ya ha tenido acceso a las redes sociales más a partir de 2019, 2020, no es consciente de ese pasado, pero los que vimos ese boom y luego vemos el boom del feminismo y ahora hemos visto el boom de esta manosfera que realmente se lleva gestando muchos años, hemos podido comprobar que en muy poco tiempo la cosa cambia muy rápido y eso da muchísimo vértigo, porque de la misma forma que cuando yo en 2011 o 2012 en Twitter lo que estaba leyendo eran soberanas barbaridades y en 2016 de repente tenía acceso a un discurso que me empoderaba, a un discurso que me ayudaba a evolucionar como persona y también como mujer, ahora en 2024 lo primero a lo que acceden los jóvenes en las redes sociales es a un discurso de ultraderechas, un discurso radicalmente misógino y machista que se ha comido por completo ese altavoz que habíamos generado a lo largo de muchos años. Claro, ahora mismo mis sensaciones es que no sé cuál es el siguiente punto, porque de la misma forma que se veía un futuro esperanzador hace 8 años en este sentido, o hace 6, ahora de repente
parece que algunos o muchos de los avances que se hicieron se han echado por los suelos, ¿no? Y es sencillamente porque el discurso de ultraderecha ha sabido también cómo aprovechar la viralidad de las redes sociales, las plataformas, el algoritmo, han sabido hackear, como comentabais antes, ese algoritmo. Se estaba hablando antes, por ejemplo, de la indiferencia de las plataformas. Es imposible que puedas luchar contra estas comunidades que se organizan literalmente para ponerse un objetivo y acosar y machacar a una o varias mujeres si las plataformas hacen como una vista gorda, ¿no? Pero no es solo la indiferencia de las plataformas, sino que también a esa indiferencia se le suma el saber aprovecharse de las zonas como alegales, ¿no? De las plataformas, por ejemplo, con el tema de que comentabais antes, que quizás lo de los memes ya no es tan importante y ahora TikTok lo es. Es que es verdad, quiero decir, hace 4 años y hace 5 y hace 6 lo que se llevaban en los memes misóginos, Twitter estaba a reventar de eso y ahora ya no existe ni siquiera esa sutileza. Ahora directamente es un TikTok de un fake de un podcast, porque realmente no es un podcast de verdad, es un señor que se ha sentado con un micrófono solo en su casa y finge que tiene un podcast para parecer más profesional, diciendo, pues, justo es que esto lo he visto esta mañana, que en una relación la mujer siempre tendría que ser más pequeña que el hombre, que físicamente tendría que ser mucho más menuda para que el hombre pues pueda mantener ese estatus masculino y tal. Y cómo lo describía cuando le preguntaban, vale, pero cómo físicamente, cómo describirías a esa mujer, cómo de pequeña tiene que ser, su respuesta era lo suficientemente pequeña como para que la pudieras matar. Pero no lo vas a hacer. Simplemente, pero no lo vas a hacer. Lo terminas rematando con eso, ¿no? Y ya está, y se queda tan tranquilo. Y ese TikTok está en las redes sociales, está en las plataformas, o sea, se ha hecho viral, no pasa nada, nadie hace absolutamente nada, porque tú lo puedes reportar, de hecho lo podemos reportar ahora mismo toda esta gente, toda esta sala, y quizás si tenemos suerte, después de 2 semanas lo eliminan, cuando ya es irrelevante porque el mensaje ya ha calado, pero es que lo volverán a subir y no va a haber unas consecuencias más allá de que en el peor de los casos te eliminen el contenido. Pero luego también en España lo que de hecho, esto ya quizás está hasta anticuado porque se hace desde hace un par de años y como todo va tan rápido, lo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo para captar a estas nuevas audiencias que empezaron siendo chavales de 13, 14 años consumiendo este contenido tan tóxico, era en canales de YouTube coger clips de directos, de streamings de grandes creadores de contenido como Ibai, Rubius, Vegeta, o también clips de youtubers, ¿no? Y los resubían, creaban un canal de YouTube y se dedicaban a resubir esos clips de los momentos como más divertidos y más virales. Eso generaba como un interés por parte del algoritmo y básicamente conseguían muchísimos seguidores, esos vídeos conseguían un montón de visitas y luego eliminaban todos esos vídeos y llenaban el canal de vídeos de ultraderecha, de gente de Vox, de estos podcasts falsos, etcétera, etcétera. Ya eran canales posicionados porque los habían posicionado con esos clips previamente, pero el contenido principal, el objetivo de estos canales no era resubir contenido de creadores de Twitch. Lo que querían era ya tener un canal posicionado con un SEO, con un algoritmo entrenado, que cuando tú entras en YouTube, lo primero que te apareciera en la portada ya fueran esos vídeos. Así, un montón de chavales llevan ya 2 años o 3 consumiendo contenido que dices, ¿cómo han llegado a ello? Es que la plataforma se lo ha puesto en las narices. Muy bien, muchísimas gracias, Miari, por este análisis que creo que has completado muy bien. Nos has dado un montón de inputs para que después vamos a ir recogiendo, pero no quiero tampoco dejar de dar paso a Jen Herranz, que nos acompaña online. Jen se ha especializado en la comunicación en videojuegos, en tecnología y en cultura de Internet. Además, ha sido presentadora, guionista, reportera en proyectos audiovisuales en Internet, en radio, en eventos offline y online, desde medios tradicionales como 40 Principales, Radio Marca, a plataformas como V. Es creadora de contenido multimedia y multiplataforma. Además, ha presentado la velada del año 2 de Ibai Llanos y colabora
en diversos proyectos de salud mental, igualdad de género y también lucha contra el ciberacoso. Hace un año, como un poco en la línea que nos ha contado también Miare, decidió dejar de crear contenido en directo debido también, creo que también es un ejemplo que nos puede contar de cómo se vive un acoso masivo en redes sociales. Y ahora sí, doy paso, Jen, no sé si puedes hablar ya directamente o te damos acceso en el micro. Sí, me oís? Perfectamente, muchas gracias. Hola, què tal? Bona vesprada. Moltes gràcies a Dolors, a Silvia y Elisa, que me ha parecido muy interesante la presentación sobre vuestros estudios, y a María y a María, a Miare y a Mary, hola, ¿qué tal? Bueno, y a la gente que estáis allí, a la universidad y a la facultad. Bueno, a ver, estoy nerviosa porque yo en el último año he hecho 2 intervenciones públicas y ya está, aunque aquí me siento en petit comité, pero bueno. Realmente hace casi justo un año, porque fue el Día del Padre, de hecho ahora lo pienso y es bastante un poco irónico, ¿no? Sí que se dio como no sé cómo decirlo, como, bueno, un episodio desagradable, por así decirlo, en redes sociales, pero no, o sea, eso no fue como realmente la vez que fui acosada, ¿no? Yo llevo en esta industria desde 2013. Yo estudié realización de cine y televisión y entonces, bueno, empecé como cámara realmente en esta industria, ¿no? Perdonad que estoy rodeada de gatos porque soy el cliché absoluto de lo que los hombres estos definen que somos las feministas, ¿no? Unas mujeres con el pelo de color, rodeadas de gatos en nuestras casas, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé nada de cámara para los youtubers, para estos creadores de contenido, y al final, bueno, en un proyecto sucedió que me puse delante de la cámara y así empezó un poco mi carrera, ¿no? También tuve una relación afectiva con un creador de contenido bastante importante y eso fue lo que ya marcó toda mi carrera y toda mi persona, y ahí empezó como el acoso acompañado a mi carrera, ¿no? Yo estaba intentando pues crearme una profesión, una carrera, poder seguir avanzando profesionalmente y desarrollarme, y entonces era recordada constantemente porque solo valía o solo estaba en determinados sitios por haber tenido una relación con esta persona, que además en todo momento intentamos siempre ser que fuera privada, ¿no? Entonces, bueno, yo he recibido... El troleo de género ha sido constante por mi parte. O sea, estaba viendo vuestra presentación y estaba pensando, o sea, cumplo todos los puntos. Voy haciendo tic, 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 tic y doy quiniela, o sea, hago la quiniela completa, ¿no? Entonces, bueno, han sido en mi caso 11 años de acoso constante. Una pena porque también al principio, en esto que comentaba Miare, 2011, 2012, 2013, 2014, el acoso, aparte de ser por hombres era dentro de la industria, de hecho, por hombres era ir a una entrevista de trabajo y que una persona un hombre que me iba a contratar, decirme, bueno, sabes que te estoy contratando pese a que seas tú, ¿no? Y yo no entiendo. Tengo experiencia profesional en grabación, edición de vídeo, en redacción. ¿Queréis una persona para que redacte? ¿Queréis una persona para que se encargue de la realización visual? ¿Cuál es el problema? Bueno, es que eres la exnovia de esta persona y sabes que se dicen cosas de ti. Eso en una entrevista de trabajo. Entonces, por la parte de los hombres era más en el entorno profesional, en redes era por la parte de las mujeres, sobre todo chicas muy jóvenes, en 2013. En el año 2014 yo en una tarde llegué a recibir 11.000 comentarios en mi perfil de Instagram diciéndome que me suicidara, que ojalá mi familia tuviera enfermedades terminales, que porque seguía viviendo, o sea, yo he vivido una cantidad de cosas y de hecho antes lo comenté con una compañera de piso, creo que Miare es de las pocas personas que yo creo que puede entender por lo que yo he pasado. Y se lo comentaba a mi compañera de piso y le decía, yo no sé cómo sigo viva, la verdad. Muchos años de terapia, pero aún así echaba la vista atrás haciendo reflexión para hablar en este encuentro, ¿no? Y decía, Dios mío, ¿cómo sigo viva? Y luego ya sí que se notó que fue evolucionando a pues este grupo de hombres organizados que han creado como su identidad y su personalidad y han encontrado su hueco en atacarnos y expulsarnos, ¿no? Y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Miare también, de que con las campañas de acoso hacia nosotras, claro, no es solo hacia nosotras, esto yo no lo había pensado, no solo me pasa a mí, sino que si ahora a día de hoy buscáis mi nombre en internet, Jenny Ranz, que es como mi nombre profesional, ¿no? Yo a mí misma me llamo Jenny. Yo siento miedo por pensar que mi madre va a poner mi nombre en Google
iba a ver lo que sale en Google. Porque ya me costó que mi nombre tuviera, o sea, se dejase de relacionar con esta expareja y que lo que saliera en Google los resultados fueran el fruto de mi trabajo. Una serie de entrevistas a desarrolladoras, a mujeres en la industria que hice para Red Bull, la serie de entrevistas que hice para Ubit, por ejemplo, en mujeres en la industria, que de hecho eso propició otro de estos eventos de acoso, porque la comunicación que se hizo fue, es el primer programa o el primer contenido visual en España hecho de mujeres en la industria sobre mujeres en la industria, nada más lejos de la realidad. Era yo presentando con un grupo técnico, por supuesto, detrás todo hombres, menos la maquilladora, por supuesto. Los técnicos, todo eran hombres. Me ponían a mí de presentadora y las entrevistadas eran mujeres de la industria en España. Se hizo esa comunicación, se decidió hacer esa comunicación sin consultar y en en los medios más conocidos online en España, la sección de comentarios, a medios en los que yo había trabajado, la sección de comentarios del foro, creo que ya no está publicado porque contacté a los responsables, pero nunca se me va a olvidar, eran amenazas y hombres organizándose diciendo, perdone, porque es fuerte, pero es que es así. Esta tía deberíamos atarla en una cama y deberíamos pasar uno detrás de otro para violarla, solo sirve para tal. O sea, una barbaridad. Eso no se me va a olvidar en la vida. Entonces era una cosa seguida por otra. Cada mínima cosa que haces, cada mínimo fallo, como tú te posicionas en redes y al final tu discurso, tu forma de vivir, tu propia personalidad está rodeada del feminismo cuando haces activismo, por lo menos en mi caso yo lo intentaba, cada mínima cosita se miraba en la lupa, ¿no? Entonces teníamos que andar con mucho cuidado cada cosa que decíamos, cada comentario. En la velada le hice un comentario a un amigo mío cercano que fue uno de los ganadores y bueno, Jenna Ranz cancelada, cómo objetiviza a este hombre, qué horror, mírala lo que defiende, cada mínima cosa, ¿no? Vídeos y vídeos y vídeos. Y lo último fue, pues hace un año, hice un tuit gracioso, una chica que vi que estaba comentando que los jugadores profesionales deberían, estaba haciendo alusión a que sexualmente debían hacer la masturbación muy bien a sus compañeros o compañeros porque mueven muy rápido los dedos, ¿no? Entonces yo hice como una broma de, yo salí con jugadores profesionales y te aseguro que no siempre es así, esto no es así, ¿no? Y entonces hablando con una antigua amiga, descubrí que, bueno, parejas mías anteriores, yo he sufrido violencia, violencia como decís vosotras, que la violencia de género, que se debería considerar la violencia digital como violencia de género, ¿no? Y yo he recibido violencia sexual o violencia de género de forma online, pero también de forma offline, ¿no? Y a mí hay cosas que me hacen regresar, ¿no? Entonces, hablando con una amiga, pues me enteré de una cosa bastante desagradable que había hecho una... Bueno, es que no quiero tampoco, no me quiero meter en líos legales porque ya no lo que nos faltaba. Bueno, me enteré de una cosa muy fea, me enfadé mucho y entonces como que busqué el perfil de esta persona, ¿no? Con la que ya había estado involucrada en redes sociales y vi que me había bloqueado a consecuencia de que se dio aludido por este chiste que yo hice. Y a mí me entró tal rabia que yo decidí publicar en la captura de me ha bloqueado con el tuit que yo puse, ¿no? Como diciendo, wow. Bueno, pues eso desató una ola de odio y de acoso durante días a la que se sumó mucha gente, gente que yo ni conozco, con los que no he tratado, y gente con la que he trabajado. Sumándose a esto, amenazas de muerte. Se presentaron 2 personas en mi casa, correos electrónicos, mensajes en todas mis redes sociales, puse mi canal de Twitch en privado y aún así la gente se suscribía para poder mandarme mensajes de amenazas y de acoso. Y la respuesta por parte del resto de la gente fue, menos por 4 personas muy cercanas, el silencio más absoluto. Usaron eso, ese fallo, ese error, esa cosa que quizás estuvo fuera de lugar, ¿no? Para absolutamente ponerme en la hoguera y quemarme viva. Y yo esa semana acabé en el hospital. Y después de 10 años, que fue el año pasado, de luchar contra esto constantemente, yo no pude más y dije, no quiero seguir participando de esto, no quiero seguir participando de esta industria de la que yo soy consciente se han cometido abusos sexuales y agresiones sexuales, violaciones, que no compartimos porque no podemos compartir. Porque si a ti te pasa esto con tu pareja, es diferente de si te pasa con tu pareja que trabaja en tu industria. O si te pasa con ese creador de contenido que tiene millones de seguidores
y no solo te enfrentas a quedarte sin trabajo, sino que te enfrentas al escarnio público, a ser esa persona para siempre, es muy diferente. Entonces, podría haber seguido adelante y podría haber presentado normal y podría haber perdón, es que estoy muy nerviosa. ¿Podría haber seguido creando contenido? Sí, pero dije hasta aquí, ya no puedo más. Es que no puedo más. Es que lo desproporcionado que fue aquello fue increíble, porque a ellos se les permite hacer apología de la violación día tras día y no pasa nada. No pasa nada, es que no pasa nada, porque ellos tienen una red de apoyo. Yo también tengo una red de apoyo, pero me refiero no sé cómo decirlo, como un colchón digital, y se les permiten unas cosas que a nosotras no se nos permiten. Y yo dije hasta aquí, perdón porque me estoy alargando, y dije hasta aquí. A nosotras, perdón si me lo bajo, que me he apuntado muchas cosas que me iba acordando por la presentación de Silvia y de Elisa y por lo que contado Miare. A nosotras, bueno, a mí hace 6 meses se me pasó casualmente un chico que vio esa página, casualmente llegó a esa página, no sé cómo, un enlace a una web donde a las 3 chicas que estamos aquí, a muchísimas más, se subía fotos de nosotras desnudas, fake, no fake, fotos que hemos subido alguna vez en bikini que luego hemos borrado, deepfakes, una cantidad de barbaridades. Y los comentarios que se vertían en esa página web eran aterradores, de verdad. O sea, la cantidad de violencia a la que nos vemos sometidas es insoportable, simplemente insoportable. Entonces, bueno, me siento como mal y derrotada de alguna manera porque he decidido dejarlo y por supuesto mi vida se ha visto repercutida por esto económicamente, a nivel de salud mental y todo. Claro, yo ahora estoy en un punto en el que no sé qué hacer con mi vida, porque yo he dedicado los últimos 11 años de mi vida profesional, o sea, prácticamente toda mi vida profesional, en esta industria, a esta industria, ¿no? A ser comunicadora, a crear contenido, a redactar contenido, a crear en la industria del entretenimiento de los videojuegos. Y se me ha expulsado. Hasta ahora sentía como que era yo la que me había ido, pero no, realmente se me ha expulsado. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Soy víctima de violencia de género o violencia sexual digital o algún tipo de violencia? ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa conmigo, no? Hay peores cosas, siempre me recuerdo que hay peores cosas, ¿no? Pero la verdad es que es bastante traumático y te deja con unas secuelas de por vida, ¿eh? Entonces, bueno, tanto que dicen de la paguita feminista, ¿no? Estaría bien que nos dieran alguna paguita, aunque fuera solo para pagarnos la terapia, porque yo ahora mismo no me la puedo pagar con los clientes que me quedan. Y en este tiempo, bueno, han pasado muchas cosas. Se me ha rechazado de campañas. Una fundación bastante conocida, salió una campaña y de repente mi representante me dijo, no, la han cancelado. Me intentó proteger y yo quise saber el motivo y me dijo, no, desde fundación no compartimos los valores y las actitudes de Jenna Ranz. Pero es que Jenna Ranz ha dedicado a lo mejor el 30% de su tiempo al activismo y no solo a poner tweets y ya está, y a decir que es muy feminista, sino a colaborar con Cruz Roja, con Plan Internacional, en proyectos específicos para la mujer, con muchísimas organizaciones. Y de repente por una cosita, ¿no? Por un error que has cometido, ¿no? Entonces ya no comparte los valores que tú tienes, entonces ya absolutamente cancelada. Me sentí muy sola, ha sido horrible, la verdad. Y no sé, perdón porque os he soltado aquí todo, os he vomitado esta experiencia, pero bueno, para que veáis que es eso, que han sido muchos años y una ya dice basta. Y al final, pues eso. Y es eso, y pones mi nombre en Google y lo que queda son un montón de vídeos de el error de Jenna Ranz, el gran error de Jenna Ranz expulsada de la industria, retirada, acabada. Eso es todo lo que queda, ¿no? De tu huella digital al final es esa. Da que pensar. Así que nada, bueno, gracias por escucharme y gracias por estar aquí y muchas gracias por tener este espacio porque la verdad es que creo que es importante que hablemos de esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Jen, por explicarnos, por la valentía, ¿no? de poner de manifiesto qué es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces no nos llega, ¿no? en este contexto, y seguro que ahora vamos a tener mucho tiempo para ir hablando también. Y ahora sí doy la palabra a María Soldado. Ella es conocida en las redes sociales como Mary Soldier.
decidió dar un giro a su vida hace unos 10 años, ¿no? Una década. Cuando estudiaba, pasó de estudiar biotecnología aquí en Valencia a dedicarse por completo a lo que era su hobby desde hacía muchos años, que era el sector de los videojuegos y la creación de contenido online. Después, casi una década después, sigue creando contenidos relacionados con tecnología, con eSports, con videojuegos, con tendencias. Ha sido nombrada embajadora de Twitch España y galardonada por la industria, por su trayectoria dentro de la industria. Adelante. Hola, ahora sí. Vale, pues nada, gracias a todos por venir. Es un placer compartir este espacio con gente fantástica, compañeras que llevo mucho tiempo conociendo y, por supuesto, pues con esta facultad y este espacio que nos han aportado. Bueno, yo no quisiera rizar más el rizo con este tema, que ya sabemos muy bien. Yo quiero hoy hablaros un poco de mi experiencia como una estudiante, que yo estudiaba aquí en la universidad, como hacéis vosotros, ¿no? Y cuando terminé la universidad, de repente entré en un momento de impasse en mi vida en el que no sabía qué coño iba a hacer, la verdad. En plan, ¿qué hago yo con mi vida ahora que he terminado de estudiar? No, me voy a hacer un máster, me estudio idiomas, me voy al extranjero, me quedo aquí, busco trabajo, ¿qué hago, no? Supongo que esto os va a pasar dentro de muy poco, así que nada, suerte, chicos. Pues en ese momento de mi vida resulta que, bueno, pues yo llevaba creando contenido de forma online por hobby, hace ya muchos años, ¿eh? No lo de que la creación de contenido fuera algo tan vistoso, ¿no? Como lo que hoy en día veis, ¿no? Que pues veis a creadores de contenido haciendo unos eventos que da un gusto verlos. Era más bien algo que la gente hacía por disfrute personal, porque realmente monetariamente no es que aportase nada. De hecho, es que más bien te restaba. Entonces, yo en mi tiempo libre me dedicaba a hacer guías, me dedicaba a escribir sobre, yo qué sé, easter eggs de juegos, en fin. Mataba mi tiempo en este tipo de fricadas y me hacían feliz. Así que, bueno, pues de la noche a la mañana resulta que en este pequeño impasse que os comentaba, después de terminar mis estudios, pues me llegó una oferta de trabajo bastante inesperada. Y es que, bueno, el mundo de los esports estaba, pues, emergiendo y entonces empezaban a contratar gente dentro de los equipos de esports, videojuegos, tecnología, competiciones de videojuegos que ahora mismo nos parecen algo como muy común, ¿no? O sea, que vemos a día de hoy que está, yo qué sé, los mundiales del LOL, que son casi lo más visto en internet después de la Super Bowl, vemos eventos, eso, grandiosos, ¿no? Pero en ese momento eran cosas de verdad que decir, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿de verdad me vas a contratar? Es que es una locura. Claro, estamos hablando de hace 10 años. La industria avanza de forma muy deprisa. Y me ofrecieron un trabajo en Madrid para, pues, comenzar dentro de un equipo, ¿no? Y empezar a dedicarme, pues, a este sector que parecía que empezaba a ver, pues, una luz, ¿no? Así que yo, muy valiente, dije, bueno, ¿qué tengo yo que perder? Si es que ahora mismo no te, o sea, quiero decir, no sé qué hacer con mi vida. Si me la pego, bueno, pues al menos lo he intentado, ¿no? Voy a intentar vivir de algo que, bueno, pues me puede dar una experiencia muy buena. Y si no, pues siempre tengo mi plan B, que es volverme aquí, ¿no? Otra vez y retomar aquello que estoy ahora mismo cociendo en mi cabeza. Y yo, muy valiente, pues me fui allá a Madrid a trabajar en este maravilloso equipo de esports. Bueno, pues cuando yo llegué a esta fantástica oficina, en la que yo también vivía, porque era una casa grande en la que se convivía y se trabajaba al mismo tiempo, pues me di cuenta de que era la única mujer que trabajaba dentro de esta empresa. Es decir, éramos 20 personas y era la única chica que vivía allí y trabajaba allí. Que a priori pues no podría ser no, o sea, no tendría por qué ser un problema, ¿no? Pero bueno, la realidad, la verdad es que me dio de bruces en la cara cuando me di cuenta de que muchísima de esa gente, pues es que ni siquiera me dirigía la palabra. Es decir, yo les hablaba, les daba los buenos días cuando entraba a la cocina y es que no me miraban ni a la cara. Claro, es que ya no solo es que tengas que trabajar con gente que, bueno, creo que no ha visto una mujer en su vida, literalmente, sino que además es que tampoco son capaces de interactuar con una, ¿no? Bueno, fue una cosa bastante compleja, pero, y que suena un poco a cuentos chinos, pero es que es la realidad. Es que en este momento las mujeres en este sector eran de verdad, o sea, una aguja en un pajar. Éramos pocas, teníamos mucha mierda que aguantar y mucho estúpido, de verdad. Porque yo tengo que decirte una cosa, puede que no hayas convivido en tu vida con una mujer, que no pasa absolutamente nada, pero vaya, que intentarlo no te va a hacer daño, ¿sabes? Y bueno,
no me quiero, no, o sea, no quiero seguir dándole caña a esto, sino que es una cosa curiosa, que sepáis que a día de hoy siguen habiendo muchos sectores y van a haber muchos sectores que están muy masculinizados en los que nosotras vamos a ir poniendo nuestro piececito ahí dentro y que posiblemente nos encontremos con estas realidades y que muchas veces minan mucho y drenan mucho porque una quiere ser profesional porque lo es y quiere ser, o sea, quiere demostrar lo que vale, pero oye, no todos los días nos levantamos con fuerzas para aguantar tonterías. Y también está claro que esto va a ser así, ¿no? Y no se nos va a ayudar. Esto fue una cosa curiosa que me pasó cuando entré en este sector, pero no ha sido la última cosa que me ha pasado estando en él, que han pasado mucho tiempo. Como bien han hablado mis compañeras, pues las situaciones violentas, ¿no?, que se generan, ¿no?, por esta desigualdad de género, pues también trascienden, ¿sabes?, tras la pantalla. Mis compañeros han vivido cosas terribles, yo también he vivido situaciones no muy agradables. Y como bueno, han explicado nuestras compañeras, ¿no?, Elisa y Silvia, la violencia de género no solo se trata de violencia física, ¿vale? La violencia física, que es pegarnos, empujarnos, maltratarnos físicamente, evidentemente es algo que no debe pasar, pero es que la violencia de género existe de una forma verbal y no verbal, de unas maneras que dan miedo, pero miedo de verdad, en serio. Dolors, cuando bueno, nos contactó, ¿no?, para formar parte de esta charla, nos puso una serie de preguntas, ¿no?, de las que podíamos hablar, y yo creo que la primera me voy a quedar porque es que son muchísimas y es que te estaría todo el día hablando sobre esto. Ella me hablaba, mira, voy a poneros la pregunta porque la verdad es que eran preguntas muy interesantes. Ella me hablaba, bueno, me preguntaba que cuando yo me di cuenta, ¿no?, de esta manosfera, ¿no? ¿En qué momento de mi vida yo me di cuenta de esta manosfera, ¿no?, de la magnitud que estaba pillando, pues, toda esta discriminación al respecto de mi vida? Mary nos cuenta un poco, pues, que a partir de 2016 se dio cuenta y demás. Y yo la verdad es que vengo a deciros una cosa, yo era usuaria de Internet, como lo sois muchos de vosotras, bueno, vosotras y vosotros, y yo, claro, yo creaba contenido online de un tipo que era básicamente, pues, texto, era un blog de texto. Entonces, bueno, sí que se nota, o sea, sí que yo lo firmaba como María o Mary, entonces sí que sabía que era una mujer la que lo estaba escribiendo, pero como estaba dirigido a un nicho y a un contenido tan friendly, realmente no era algo en el que yo recibiese un contenido, o sea, no recibía ningún tipo de comentario de hate. La gente comentaba cosas, la verdad, al respecto de lo que hablábamos. Si hablábamos de Pokémon, y si hablábamos de Digimon, no importa. Pero sí que empecé a dar cuenta de que la cosa iba cambiando un poco cuando mi cara empezaba a aparecer en los sitios. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento el discurso de alguien cambia tanto en el momento que te ve la cara? No lo llego a comprender, desconozco si hay algún tipo de estudio sobre esto, pero no lo entiendo muy bien. O sea, parece que cuando todo está en texto, pero cuando te ven la cara, en fin, otra serie de cosas. A día de hoy me alegra mucho que la situación esté cambiando muy a nuestro favor. Y es que o sea, me doy cuenta y veo cuando voy a trabajar a un sitio que cada vez más mujeres forman parte de este ecosistema del que yo formo parte, que es la tecnología y los videojuegos. Ya no voy a un lugar, a una entrevista y son todo hombres y soy el único, no sé, la única figura femenina. Cada día hay más mujeres, cada día hay más chicas que hacen stream, que crean contenido online, que forman parte de la industria, ya sean desarrolladoras, ya sean artistas, y me alegra muchísimo. Pero nos queda muchísimo por hacer. Cuando ellas hablan de que tienen que dejar las redes sociales, me apena, honestamente. No pienso que sea cobarde por su parte, es que pienso que realmente a veces uno piensa, es que ¿hasta qué punto me merece seguir aguantando estas gilipolleces? ¿Hasta qué punto merece la pena mi salud esto que me está pasando? ¿Sabéis? ¿Hasta qué punto merece realmente la pena? Y muchas veces, de verdad, es que más de una vez, aunque sigamos al pie del cañón, es que nos dan ganas de bajarnos del tren, ¿sabéis? Realmente no sé qué es lo que me hace continuar ahí. Supongo que mi persistencia y no sé, esa resiliencia, ¿no?, que tenemos
todos dentro. De verdad, sé que muchas veces se nos tacha de víctimas, de victimistas, de lloronas, de que no paramos de quejarnos sobre algunos temas, de rizar el rizo con lo mismo, de hablar de esto, de tal. Pero es que realmente, de verdad, yo pienso que si nunca nadie hubiese hablado de esto, si nunca nadie hubiese seguido aquí, es que no estaríamos en el punto en el que estamos. Y como dice bien, bueno, mi área, por ejemplo, es que las cosas han cambiado mucho en 10 años. O sea, han cambiado de verdad. Ojalá sigan cambiando dentro de 10 años más. Ojalá sigan habiendo estudios, ojalá sigamos teniendo espacios seguros, ojalá sigamos motivando a que la gente joven como vosotros y vosotras cree esos espacios seguros para otras mujeres, ¿sabéis? Y que siga de verdad persiguiendo cosas que le hacen feliz. Porque a mí la biotecnología me hace muy feliz, de verdad, pero más me hace feliz los videojuegos, más me hacen feliz la creación de contenido y más me hace feliz la tecnología, de verdad, muchísimo. Y tal vez cuando yo era pequeña ni me planteaba dedicarme a esto porque no tenía ningún referente que estuviese ahí y me dijese, puedes hacerlo. Pues ojalá, pues eso, muchas de nosotras continuemos ahí de una manera u otra para que gente como vosotros se dedique a aquello que le guste, esté cómodo en su lugar de trabajo y cuando vea actitudes que no tocan, sea capaz de decir, oye, hasta aquí, porque hay gente que no puede hacerlo a día de hoy por miedo, por represalias que le pueden pasar, ¿no? Que no habla por miedos, evidentemente. Pues sí, oye, ojalá cada vez esos espacios sean seguros para todos, se creen pues espacios mixtos en los que estemos todos contentos y que cada vez haya, pues eso, que las profesiones o sea, no tienen género, ¿sí? Podemos dedicarnos a aquello que nos guste, podemos hacer todo lo que queramos, somos muy válidos y, oye, vengo a decir una cosa, estar cansados o sea, y de verdad tener ganas de rendirse no está mal, amigos. La vida a veces es así, es complicada. Así que es que no me quiero explayar mucho porque sé que tendréis muchas preguntas, pero vaya, muchísima fuerza para todos vosotros, para todas vosotras. Ojalá persigáis vuestros sueños, ojalá consigáis todo aquello que os propongáis y que nadie os mine ni os drene la energía que debéis tener. Pues muchísimas gracias, Mary, por cerrar esta mesa, que me parece que hemos escuchado cosas muy interesantes y cuestiones muy relevantes para ahora abrir el debate desde cuestiones desde el ámbito tecnológico, cómo influyen los algoritmos, ¿no?, en promocionar algunas de estas actitudes, situaciones en la manosfera. También por parte de las actitudes de la propia industria en algunos casos que se han vivido como con compañeros de trabajo. Y después creo que lo más fundamental, ¿no?, es ver cómo esta violencia digital es en realidad una violencia muy real y que afecta claramente a las vidas, a las trayectorias y a la experiencia de todas las creadoras y las profesionales que han compartido esta mesa, ¿no? Y creo que refuerza muy bien todo lo que han investigado, ¿no?, desde el ámbito académico también. Ahora creo que lo más interesante es poder abrir el turno de palabra para que preguntéis todas las cuestiones que os parezcan relevantes, y si no, si vais levantando la mano, creo que vamos preguntando. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a todas y sobre todo a las streamers. Creo que habéis dado un testimonio muy valioso justamente de lo que decía Dolors, de cómo esta violencia no se queda en lo digital, sino que se traslada a las vidas de las personas y ha tenido consecuencias muy graves en vuestras vidas a nivel de necesitar terapia psicológica o renunciar a vuestro propio trabajo. Entonces, por esa parte, agradeceros, creo que en nombre de todos, porque ha sido muy, muy agradable escucharos y poder entenderos. Luego, tenía dos preguntas. Para las investigadoras, quería preguntaros si habéis detectado alguna diferencia en la difusión de este mensaje misógino según la plataforma. Y lo digo pensando sobre todo en TikTok, porque me da la impresión, es una impresión totalmente subjetiva, pero de que cada vez más se hace contenido dirigido a menores, pero incluso producido por menores. Hablo de vídeos de adolescentes, pues con este discurso
misógino del que habláis. Y luego a las streamers, youtubers, creadores de contenido, quería preguntaros honestamente si creéis que hay esperanza dentro del mundo de los videojuegos y los esports. Y lo digo porque a la vez que cada vez hay más creadoras de contenido y creo que se visibiliza mucho más el trabajo que hacéis, sigue cobrando fuerza ese discurso misógino y creo que con la ola de ultraderecha que estamos viviendo ha cobrado muchísima más fuerza y os estáis viendo al final expulsadas y como bien decía Mary, de forma totalmente justificada, porque tampoco tenéis que estar luchando permanentemente para simplemente llevar a cabo vuestro trabajo. Ya está, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, pues nosotros lo que estudiamos o lo que analizamos es que cada subcultura de la manosfera, y dependiendo de lo que quiere lograr, dependiendo de qué es su objetivo, pues utiliza diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, y las plataformas y los vernáculos y las posibilidades de los géneros que tiene cada plataforma de una manera estratégica. Entonces, por ejemplo, los activistas de los derechos de los hombres, que suelen ser pues, hombres divorciados que han perdido la custodia, padres afectados, etcétera, pues suelen utilizar más Twitter o grupos de Facebook, que es más para esa generación y está muy mezclado, pues, o tiene incluso páginas web en la que tienen vinculados a anuncios de abogados expertos, detectives, o sea, todo el ecosistema que tiene que ver con estos hombres que quieren abolir la ley de violencia de género. Mientras que te encuentras, por ejemplo, los gurús de la seducción, ¿no? Los pick-up artists que empezaron pues vídeos de YouTube, pues, que sé, Mario Luna, Álvaro Reyes, y que han abandonado y ahora te los encuentras mucho más, tienen su propia página web y luego tienen su canal de Telegram o de WhatsApp de pago y luego se autoeditan su libro en Amazon. O sea, y ahora lo que dices tú, pues se van a TikTok y quién sabe si son los menores los que hacen ese contenido, pues a saber guionizado y financiado por quién, orquestado desde dónde. Entonces, básicamente, o sea, no me quiero alargar, ¿no? Pero un poco para que entendáis, algo que hemos dicho es que se utilizan todos los formatos, todos los canales, todos los géneros, todos los vernáculos de plataforma, todas las narrativas de plataforma que les hagan falta para pues que difundir este conocimiento de género antifeminista, ¿no? Y nosotros hemos utilizado un concepto que es el concepto de la polinización, porque vosotras, claro, que sois habitantes de, ¿no? de Internet desde hace mucho tiempo, os empezabais a dar cuenta, ¿no? Pero es verdad que era como una cosa muy, muy nicho, una cosa ahí con un poco de lo profundo y de repente dices, ¿cómo es posible que esto circule, se haga tan mainstream, ¿no? Y tiene que ver con cómo se utiliza, Miare lo mencionaba, hablaba de los mecanismos de la viralidad, cómo se empiezan a rentabilizar estos contenidos. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio de la rentabilidad real, o sea, económica, que le sacan estos diferentes youtubers a los contenidos, o sea, en ganancia económica, y tú vas viendo pues cómo lo van rentabilizando, ¿no? Entonces, si el objetivo es ganar dinero, utilizan las plataformas, y si el objetivo es cambiar una política o ser visibles, pues utilizan otras plataformas, ¿no? Y también dependiendo de cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Que mencionabais vosotras. Entonces, pues básicamente es importante hablar de estrategia política y de relevancia política. Por eso nosotras hablábamos de la irreverencia troll a la relevancia política, ¿no? Porque, bueno, pues yo dejo la pregunta en el aire, no tenemos respuesta, pero ¿quién financia y quién apoya a estos creadores de contenido? Yo tenía un apunte muy rápido que es apuntar también el mecanismo del humor como ventana hacia otro tipo de contenido cada vez más radical. O sea, yo, como decía antes, no creo que toda la gente que accede a estas comunidades de la manosfera ya hayan comprado ese credo. Creo que van poco a poco, pues eso, igual hace algunos años a través de memes, ahora en TikTok con vídeos de bromas, vídeos que se hacen muy virales, que bueno, pues la broma es misógina o es racista o es homófoba, pero tampoco es para tanto, te ríes y así el algoritmo va aprendiendo y poco a poco te vas sobreexponiendo más a contenido más y más radical. Entonces yo quería hacer ese apunte del humor como mecanismo de blanqueamiento. Puede acabar blanqueando conductas muy violentas. Y bueno, completamente off topic, pero quería hacer un disclaimer que antes me reí con una cosa que dijiste, Miares. Bueno, me reí, pero no porque me hiciera gracia la broma, bueno, la broma, el comentario que dijo este hombre de las mujeres cuanto más pequeñas, sabes mejor si se pueden matar. Yo, después de haber habitado la manosfera y visto todo lo que he visto,
pocas cosas me sorprenden y creo que he desarrollado el humor también como mecanismo de supervivencia, de o me río o qué hago. Y bueno, quería hacer ese apunte porque entiendo cómo se puede ver, pero realmente es que me tengo que reír porque me pongo tan nerviosa de lo que estoy oyendo que o lo hago o me tiro por la ventana. Entonces ya, era solo eso. Bueno, a ver, es que quiere decir que hacemos lloramos. O sea, puedo entender que la reacción instantánea natural no es una risa de verdad, sino es más bien echarse las manos a la cabeza, porque parece un poquito inverosímil que un contenido así pueda existir en las plataformas. Es básicamente eso, ¿no? Es como que no me lo puedo creer que alguien pueda decir esto y que para empezar, que alguien pueda decir esto y que cuando lo esté diciendo no se le caiga la cara de vergüenza o no se cuestione que, bueno, que igual no está bien de la olla, ¿no? Quiere decir que no es un mensaje muy normal. Y para continuar, pues que ese contenido sea ya no solo accesible, sino que sea consumido, que eso es lo más importante. No solo lo ha dicho este señor, sino toda la gente que lo ve y le da like, piensa lo mismo. En referencia a lo que habías preguntado respecto a si hay plataformas en las que quizás la virulencia de estos mensajes tóxicos o misóginos es más o es menos, yo sí que tengo la sensación de que hay plataformas que quizás propician un poquito más eso, pero por una cuestión de mecanismo, ¿no? Twitter es una de las redes yo creo que más tóxicas y quizás las mayores campañas de acoso que yo he recibido, que Jen ha recibido y que cualquiera de nosotros hemos recibido han sido por Twitter y probablemente en el pasado también por YouTube. TikTok también tiene muchísimo ese componente súper mega tóxico, por lo que has comentado de, sobre todo muchos chavales jóvenes, es la plataforma por excelencia ahora de la gente más joven. Pero otras plataformas como pueden ser, por ejemplo, Instagram, yo creo que las propias herramientas o los propios mecanismos de la plataforma como que no propician tanto. Te pueden reventar un post en Instagram, por supuesto. Yo una vez subí una foto en la que se me veían 4 pelos en las axilas y fui trending topic 3 días y la foto en Instagram tenía como, no sé, 18.000 comentarios porque entre foro coches, Ispachan, Ispasexy, las comunidades de Twitter, todos se pusieron de acuerdo para venir a decirme que era una guarra, básicamente, ¿no? Pero no tiene la capacidad de viralizarse como puede ser con Twitter, que Twitter ya te da un poquito quizás esas herramientas de voy a citar tu tweet, mi tweet se puede hacer viral, todo el mundo va a ver lo que has puesto. Respecto a si hay esperanza, a ver, yo creo que esto es una opinión personal para cada uno. Yo soy bastante cínica. Esperanza siempre hay, a no ser que mañana de repente se termine el universo, es decir, ya no hay nada más, ¿no? Pero esperanza siempre hay. Pero sí que es verdad que yo lo que estoy viendo es como una... de momento lo que estoy viendo es una decadencia, no ir hacia arriba. También venimos de una época en la que estábamos yendo hacia arriba respecto a esto, así que quién sabe, quizás volvemos a ello y ojalá sea así. Pero no es algo casual, no va a ocurrir por arte de magia. Esto va a depender de las personas. Quiere decir, las redes sociales siguen siendo simplemente cámaras de eco en las cuales los seres humanos vertimos nuestras opiniones. Así que va a depender de nosotros y de las personas que nos rodean y de lo mucho que nos queramos esforzar en luchar contra esta nueva corriente tan venenosa y tan peligrosa, porque es muy peligrosa. Así que bueno, también tengo que decir ya por último que creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es un movimiento reaccionario, precisamente en consecuencia, entre comillas, a esos últimos años que comentábamos que había habido un auge del discurso feminista. Y eso me hace pensar o me hace desear que de la misma forma que ahora mismo estamos viviendo este movimiento reaccionario, va a haber otro más grande que intente paliar un poco las gravísimas consecuencias que tienen estos mensajes que están calando ahora mismo en la juventud. No sé si tú quieres añadir algo. No, realmente algo muy similar a lo que dice Miare. Realmente pienso que es una tendencia que viene a consecuencia de justamente esto. Venimos de una época en la que hemos estado dando un discurso que creo que evidentemente era necesario, pero sí que es cierto que igual que, voy a hacer un paralelismo, pero igual que con los videojuegos, ¿vale? Sale un videojuego nuevo, la gente lo quema y de repente no quiere saber nada más de él hasta que de repente alguien lo reflota, ¿no? Años después y era una joya, pues lo siento un poco así con este tema y es que la gente se satura de un tema y de repente
baja otra vez hacia abajo, pero volverá a subir, porque quiero decir, es que quiero decir, no estamos persiguiendo nada que no debamos perseguir, ¿no? Pero entiendo un poco esta tendencia a que venimos de una época en la que, la verdad, hemos estado dándole bastante caña, y entiendo un poco esta reacción, ¿no? Que uno también tiene cuando explota demasiado, a lo mejor, un tema. Siento que nunca es suficiente, pero bueno, entiendo un poco cómo la gente puede llegar a reaccionar, ¿eh? Sí que es cierto que me preocupa un poco, o sea, quiero decir, las redes sociales como TikTok, pues hablamos de que Twitter esto es muy tóxico, pero creo que está enfocado a un público más adulto, pero a mí las redes sociales como TikTok hay algunos discursos soft, ¿vale? Porque tampoco es que sea un discurso de, hola amigo, esto que te digo es lo que... No, son discursos y vídeos muy soft con algunas temáticas y con algunas, no sé, incluso... O sea, de verdad, aesthetics, ¿sabes? Sobre puntos de vida, sobre cómo debería ser la vida de las mujeres, cómo debería ser tal, que están calando de verdad, lo digo en serio, en las niñas de hoy en día, y a mí me preocupa que realmente vean esto, o sea, como una ensoñación, cuando literalmente es una mentira enmascarada, es un caramelo, una manzana envenenada, ¿eh? Pero bueno, supongo que esto es un melón que, no sé si lo hablaremos hoy, pero es un meloncito que seguramente os habéis dado cuenta, ¿no? Sobre algunas conductas que sí que se romantizan de una manera muy peligrosa, sobre todo para la gente joven, que ahora mismo no puede ver más allá porque, bueno, pues son gente joven que le falta experiencia, ¿no? Y que nosotros, que a lo mejor ya hemos visto un poquito el trasfondo que tienen algunas cosas, pues bueno, podemos llegar a ver los matices. Pero bueno, veremos cómo se desenvuelve, porque en parte nosotros, que somos creadores de contenido, también tenemos un poco que intentar, o sea, hacer ver un poco a nuestra comunidad, porque al final no dejamos de ser una voz con un megáfono, ¿sabes? Dentro de o sea, de nuestra plataforma. Bien, no sé si quieres también intervenir. Adelante. Sí, bueno, perdón por no estar, que no lo he dicho antes, perdón por no estar. Están siendo unos tiempos complicados. No puedo ver la cara de la persona que pregunta, perdón, pero has dicho si vemos esperanza en videojuegos, en esports, y no sé si lo has dicho como la misma cosa o como cosas diferentes, porque yo sí que lo veo como cosas, bueno, bastante diferentes en un sentido, y es que en videojuegos yo entiendo si vemos esperanza en videojuegos, para mí videojuegos es más la parte de la gente, las personas que consumen videojuegos, las personas que crean los videojuegos, entonces creo que hay muchas más desarrolladoras y que estoy viendo por amigas que trabajan en la industria del desarrollo de los videojuegos, que hay determinadas cosas que ya no se toleran, precisamente porque creo que eso pasa más en el mundo físico que puedes regular, ¿no? Al final es un puesto de trabajo, si hay una actitud machista es una cosa que se regula, tienes unos mecanismos, pese a que todavía es complicado, ¿no? Entonces, creo que en el mundo de los videojuegos, como el desarrollo de los videojuegos, etcétera, que ha habido todo el tema del Gamergate, de las denuncias por parte de la propia fiscalía a Blizzard en Estados Unidos por, bueno, las cosas horribles que pasaron en la compañía con trabajadoras. Creo que en el mundo de los videojuegos sí que hay esperanza. En los esports yo no la veo. Y desde luego en redes sociales, entretenimiento de videojuegos, será porque ahora yo me toca de cerca, ¿no? Pero tampoco lo veo mucho. En esports no lo veo porque yo al principio me especialicé más en esports, en cubrir periodísticamente o a nivel de comunicación esports, y dejé de hacerlo porque me parecía una farsa aquello, me parecía una farsa estar delante de la cámara y decir, buenos días, yo soy una chica y os vengo a contar hoy las noticias sobre todas las ligas en las que solo participan hombres y en las que solo generan dinero hombres para hombres y en las que están codificadas, ¿no? Y están hechas para hombres. Entonces yo me bajo de este carro, voy a ir a hablar un poco más sobre videojuegos, ¿no? Que ahí hay un poco más de diversidad, ¿no? La verdad es que en este tema se ha avanzado mucho, ¿no? En el desarrollo. Y en esports no lo veo. O sea, las 2 o 3 jugadoras que hemos tenido, bueno, yo me lo tomo como algo así, como lo cojo en mis manitas, ¿no? Y es como, mira, hemos tenido 3 jugadoras profesionales, pues han tenido que retirar por acoso, principalmente de los fans, y por el propio ecosistema, ¿no? de los esports, de los videojuegos electrónicos. Sí, hay ligas femeninas, se hacen proyectos para incluir a más mujeres y a personas de la comunidad LGTBIQ+, y personas con más diversidad, ¿no? Pero en esports yo no veo mucho la esperanza. En videojuegos en desarrollo sí que la veo un poco más, y en el mundo del entretenimiento y todo esto a lo que nos hemos dedicado, nos dedicamos nosotras, la verdad que no mucho, pero porque creo que igual estoy diciendo una barbaridad, pero igual que Europa
Digo Europa porque parece que somos los menos laxos y los que nos ponemos más las pilas con esto de la protección de datos, lo que pueden hacer o no las grandes corporaciones de telecomunicaciones o de redes sociales. Pues creo que nos tendríamos que poner las pilas y si no es Europa, pues que lo haga España, que somos pioneras en muchas cosas maravillosas. Tenemos que empezar a regular los espacios en Internet y tenemos que empezar a entender que... Pero eso, en la vida real, no es que Internet es la vida real, es que las consecuencias que yo he tenido físicas y mentales son reales. Entonces tenemos que empezar a regular. En Corea del Sur, por ejemplo, tú no puedes comentar o no puedes hacerte un perfil en una red social, en una plataforma online donde haya más usuarios, más personas, o no puedes hacerte una cuenta en un videojuego multijugador sin poner tu DNI. Y tú puedes ser anónimo, tú puedes ser Conejito 28, pero en el momento que Conejito 28 le dice a Miare o a Mary Soldier o a Jenna Ranz, perdón por hablar en tercera persona, qué horror, pero bueno, te voy a violar, voy a ir a tu casa y te voy a matar, feminazi de mierda, entonces yo denuncio y a la policía le llega la identidad real de esa persona y entonces hay consecuencias. Sé que, no sé si esto llegará a pasar algún día, ¿vale? Porque implica muchas cosas de protección de datos, de derechos humanos, ¿vale? Pero creo que hay que empezar a tomar pasitos poco a poco, porque si no, yo desde luego no tengo mucha esperanza. Con el desarrollo sí, ¿eh? En el mundo del desarrollo y tal sí que lo veo, porque ya se ve que hay videojuegos diversos y muchas compañeras han denunciado a jefes o a compañeros de trabajo en estudios de desarrollo y hemos visto las consecuencias, por fin. Pero las otras dos vertientes no lo veo mucho hasta que no haya una regulación y unas consecuencias reales, porque Internet también es real, es digital, pero digital no significa falso. Sí, al hilo de lo que decíais, he tomado algunas notas un poco para responder a María. Yo no creo que sea solo, esto es una reflexión para compartir, pero que no creo que sea solamente que el tema, o sea, que el feminismo ha saturado, porque hay mucha repetición, que estoy de acuerdo, ¿no? En que ocupa espacio, ¿no? Sino que los avances son reales. ¿En qué sentido? Pues que hay leyes y hay políticas públicas que han institucionalizado conquistas que era una reivindicación feminista hace mucho tiempo. Entonces, verdaderamente, si hay un avance en el reconocimiento de derechos, también hay un retroceso, hay una pérdida de privilegios. Entonces, que no solamente es que te arte de que se hable del tema, es que tú realmente, o sea, los hombres no quieren perder espacios, no quieren perder visibilidad, no quieren perder derechos. Realmente eso no es así, eso es una falacia en la base, porque no tiene sentido una sociedad en la que hay unos colectivos con menos derechos, ¿no? Es mejor para todos, ¿no? Pero eso es un poco la forma de experimentarlo. Y luego hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que le hemos un poco ha planeado en la mesa, que es el tema del capitalismo digital, que es las plataformas sacan rentabilidad de la violencia, no solamente contra las mujeres, sino de la tortura, el porno de violación, bueno, todo tipo de violencias porque genera tráfico. La bilis digital, el odio genera tráfico. Vos lo sabéis, vosotras mejor que nadie. Entonces, claro, de alguna manera es matar a la gallina los huevos de oro. Entonces, y un poco hilando con lo que decía Jen, de que hasta que no haya un compromiso real, dice que tenemos que regular. Entonces, bueno, un poco para poner la nota optimista, que no suelo ser para nada la optimista de las fiestas, suelo ser la amiguita más apocalíptica, pero como vosotras sois tan cañeras, pues hoy voy a ser la feliciana, ¿vale? Bueno, os cuento que desde hace poco ha entrado en vigor una directiva europea que se llama la Digital Service Act, la Ley de Servicios Digitales, que es una ley, es una directiva europea que en los años venideros tendremos que traducir en nuestra legislación, que es para proteger a la población, para tener más seguridad digital. Esta es una directiva que solamente se va a aplicar a empresas tecnológicas que tienen más de 45 millones de usuarios en Europa, pero que son realmente muchas de ellas, ¿no? Esto va a deja algunos vacíos, pero solo deciros pues, que tiene un componente de género y que sí que se está intentando avanzar en algunos de los mecanismos de los que tú hablabas. Nosotros estamos trabajando también en esa línea de cómo hacer recomendaciones para implementar la seguridad digital. Y luego también se está negociando, esto es también otra buena noticia, yo creo tener en cuenta, hay muchísimas organizaciones que trabajan con la infancia, que están trabajando en un borrador de pacto de Estado para la seguridad digital de la infancia y la adolescencia.
Entonces, ahí está Save the Children, UNICEF, hay un montón de gente que están intentando pensar, pues, por ejemplo, como tú decías, que haya identificadores vinculados, pues igual que tú tienes una firma digital, un DNI, una de la fábrica de moneda y timbre, que tengas que utilizarlo para entrar en una plataforma, de tal manera que haya trazabilidad de la identidad o la persona que se hace responsable de esas cuestiones, ¿no? Realmente, y por acabar, hay varios melones por abrir, no solamente el de, le decía Silvia, que comentaba María, en TikTok está este hashtag de novia que se queda en casa, no solo tradwife, sino novia mantenida que se queda en casa, rollo tradwife, pero bueno, que eso es un temazo. Pero el otro temazo es que una vez que hemos legislado esto y estamos trabajando con plataformas, etcétera, ahora lo que nos viene es la realidad virtual, que hay todavía un vacío mucho más grande sobre el tipo de violencias que van a ocurrir en esos espacios virtuales, porque encima es planetario. O sea, tú estás jugando o estás interactuando con una persona que está, pues, conectada en el otro lado, y que la experiencia es totalmente inmersiva, porque no solamente tú lo estás viendo, sino que como están trabajando con trajes ápticos, pues se supone que a ti, o sea, te tocan y tú lo sientes. Entonces, ni siquiera los neurocientíficos, las neurocientíficas tienen claro qué tipo de experiencia a nivel sensorial, cerebral, es que a ti alguien, por ejemplo, te viole, o que alguien te pegue una paliza, o alguien te empuje, porque realmente tú lo sientes corporalmente, ¿no? Entonces yo tengo la sensación, vosotras me encanta porque sois súper jóvenes, pero ya tenéis como esta cosa de la historicidad ¿no? de Internet, pues imaginaros lo que está por venir realmente. Madre mía, tenemos trabajo para toda la vida. Bien, muchísimas gracias por la respuesta múltiple y tan compleja. ¿Alguna pregunta más? Espera. Es que no te oigo. A ver, ¿se me escucha? Uf. Vale, ahora sí. Sí, ¿no? Vale. Es más un comentario porque, claro, es lo que dices, sí se va evolucionando, pero yo creo que el ritmo de las redes sociales... No. Es que yo creo que... Sí, No. Mira, yo te voy a dar mi experiencia personal, que esto no he entrado porque si ya no me daba tiempo, ¿vale? Pero yo en los múltiples años de vida que tengo compartiendo las redes sociales con otros perfiles, entre ellos muchos de ellos son, pues, acosadores misóginos que tienen canales de YouTube, que monetizan el odio, etcétera, etcétera. Yo he tomado acciones legales contra muchos de estos personajes. Como anécdota, hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, desgraciadamente es que ni siquiera hace mucho tiempo, ¿no? Pero allá por 2016-2017, en uno de estos procesos legales que yo denuncié, una de las violencias que yo había recibido se había hecho a través de WhatsApp. Esto lo he contado en otras ocasiones, pero es que me parece muy, muy relevante porque creo que explica muy bien un poco resume como la situación bastante bien. La jueza me preguntó que qué era WhatsApp Web. Estamos hablando de 2016-2017, no estamos hablando de 2002 y soy la primera persona del mundo en utilizar esta plataforma. Pero es que a día de hoy me sigo encontrando preguntas muy similares en los juzgados. O sea,
Obviamente hay que legislar, ¿no? Y a poco se hace, pero de poco sirve que se legisle si el Poder Judicial no sabe aplicar esa ley, no comprende los mecanismos, no comprende el impacto, la magnitud de las redes sociales, no comprende absolutamente nada, ¿no? Se tienen que renovar o como mínimo formarse, que yo creo que también, pues, si eres un juez, es lo mínimo, ¿no?, que se te puede pedir. Y lo rápido que avanzan las nuevas tecnologías es, o sea, en plan, es que multiplica por 50 lo rápido que avanza la formación de los jueces, los secretarios judiciales, los letrados, es decir, de lo que es en general el Poder Judicial. No se enteran de nada, o sea, básicamente, por resumirlo, no se enteran de un carajo y no tienen mucho interés en hacerlo, que ese es el problema, porque a día de hoy, como existe al final, no son robots, no son seres humanos que son, sus opiniones son permeables, ¿no? Quiere decir, al final también socializan y tienen una ideología en concreto. em, Muchos de ellos no tienen interés porque siguen considerando que estos son tonterías. Y para cuando en su cabeza dejen de ser tonterías, que dejaron de serlo hace mucho tiempo, será demasiado tarde, porque el avance tecnológico habrá sido tal que no van a tener las capacidades ni las herramientas como para ponerse al día. Yo, vamos, quería hilar con lo que acabas de decir, porque si ya es difícil en ciertos casos, en juzgados, en policía, que te crean y que se tomen en serio la violencia física, cuando vas a decirle, no, es que me acosan por Twitter. O sea, yo no tengo experiencia de primera mano con eso, pero me puedo imaginar qué reacción van a tener. Entonces, para mí es fundamental lo que tú decías de formar al Poder Judicial, de formar a la policía, cibercrimen, no sé, algo que de verdad entiendan que esto es real y que no se va a quedar aquí porque va a seguir avanzando. Pero también creo que es igual de fundamental empezar por la alfabetización mediática en las escuelas. Justo el otro día estaba viendo un vídeo sobre cómo Finlandia está abordando el tema de la desinformación, de los bulos, de la violencia digital, cómo empiezan en primaria y en preescolar ya aprendiendo sobre el funcionamiento de los algoritmos, cómo la mediación algorítmica tiene una influencia en el contenido que te llega, el contenido que consumes, cómo identificar desinformación. En clases de literatura aprenden como palabras que tienden a utilizarse en noticias basadas en información falsa. Y creo que el currículum en España está a años luz de integrar una visión tecnológica de la educación. De hecho, creo que se han prohibido, que alguien me corrija, los dispositivos móviles en las aulas. Entiendo el porqué, pero no entiendo el cómo no estamos abordando estos temas en la infancia. Porque los móviles los quitas en la escuela, pero es que en casa están. Y si no impartimos una educación integradora de la tecnología y también aprender a cómo consumir tecnología de forma sana, aprender a relacionarnos con la tecnología, establecer relaciones mediadas que sean sanas y también a aprender a discernir comportamientos o conductas violentas, creo que estamos un poco perdiendo la batalla y creo que es fundamental una educación tecnológica tanto para los altos cargos que están, pues, por ejemplo, en el Poder Judicial o en la policía, pero también de base, profesorado y alumnado, totalmente. Perdón, solo para añadir al hilo de esto, es muy breve. Nosotros en nuestras investigaciones sobre violencia sexual digital, el primer escollo que nos encontramos cuando preguntamos, pues eso, a la chavalería que si han experimentado violencia, es que no la identifican, porque la tienen normalizada, banalizada, les parece que eso no es violento, hasta que empiezas a ponerles escenarios, ejemplos. De hecho, vosotras mismas, que sois, pues eso, muy lúcidas, ¿no? Y unas mujeres poderosas, dices, o sea, lo verbalizas y dices, no, es que la violencia de género, claro, nosotros utilizamos conceptos que nos ayudan a entender, por ejemplo, trabajamos con la idea del continuum offline-online, ¿no? De que no se puede separar la violencia digital de la violencia no digital, porque es que nuestras vidas son híbridas. O sea, si tú tienes el teléfono en la mano y muchas veces pues, se está dando una violencia, por ejemplo, sexual, y a la vez la están grabando y compartiendo o archivando, ¿no? Entonces, nos encontramos con ese primer escollo. Y el otro problema que nos encontramos es que sí que ha habido alfabetización de, por ejemplo, si tienes una agresión sexual, pues nosotras ya hay un cierto conocimiento como popular de, sabes que tienes que guardar la ropa, que es lo que le pasó, por ejemplo, a
a la víctima superviviente de Pozo Blanco, ¿no? Ella había guardado la ropa de aquel día, como ciertas evidencias. Bueno, ¿qué pasa con la violencia digital? Pues que nosotras mismas destruimos las evidencias. Y entonces, ¿por qué? Bueno, para empezar, es mucho más difícil manejar las evidencias digitales y porque tú, pues si tú no quieres que alguien te siga y te haga daño, pues le bloqueas. O, por ejemplo, si hay una foto que está subida en Ispa Sexy, tú lo que quieres es que la quiten a toda costa o tú quieres eliminar esos contenidos que a ti te hacen daño. Entonces, de manera pues totalmente intuitiva, porque te quieres defender, estás destruyendo las pruebas. Entonces, ahora se está avanzando mucho en todo el tema de las notarías digitales. Es decir, empieza a haber organizaciones que digan, oye, para que tú estés tranquila, nosotros hacemos la notaría digital de todas las evidencias, por si acaso tú dentro de 1 año, 2, 3 años quieres judicializar el caso y llevarlo a juicio, nosotras somos expertas, ¿no? Estamos como capacitadas para hacer esto, pero tú no tienes por qué tener en tu teléfono toda esta mierda, ¿no? Que te está haciendo daño, que son pesadillas, bueno, paranoias, lo que vosotras sabéis muy bien porque lo habéis experimentado en carne propia, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que los avances también van en esta línea, o sea, de intentar entender a las personas de si te pasa, a quién recurres, qué tienes que hacer y cómo guardar las evidencias y luego lo que decía María, que es que estaba pensando en Laia Serra, que es una abogada catalana, ¿no? que es la que más sabe del mundo, tiene un montón de anécdotas de todos los problemas que se encuentra con los Mossos d'Esquadra, con las jueces, de intentar explicarles que si tú pones una medida de alejamiento, o sea, si alguien tiene una medida de alejamiento y una comunicación, no le puede poner un like, porque eso es invadir mi esfera digital, mi vida privada, ¿no? Y ahí, pues eso, con las juezas peleándose para que entiendan lo que es la sociabilidad digital, la sexualidad digital, porque es otra generación y yo creo que, como dices tú, ni siquiera están dispuestos a escuchar, ¿no? A la escucha, que es lo primero para interpretar la ley, ¿no? Perdón, quiero añadir una cosa, Elisa, ahora a colación de lo que has dicho de borrar las pruebas, tengo una persona en mi vida que, bueno, es que lo que ha sufrido es una cosa increíble con esto de la violencia digital. Una persona muy cercana a ella, muy, muy cercana, durante años estuvo subiendo las fotografías que le pasaba en confianza a una cantidad de foros de todo el mundo, a plataformas de todo el mundo. Cuando ya se enteró no se podía imaginar que fuera esta persona y cuando lo descubrió tuvo, que ella me dijo, la mejor idea que he tenido en mi vida de grabar la conversación en la que este hombre le decía, sí, lo hice yo, pero no, lo siento, fue por una forma de tener un control sobre ti, que sentía que perdía. Es muy fuerte esto, ¿eh? No lo ha dicho en público, no. Bueno, esto lo denunció en el país, un país de Europa, en el que ocurrió, donde los dos vivían, ¿vale? Con este audio en el que esta persona admite que esto ocurrió. Ella, por supuesto, estuvo durante meses intentando borrar todas las publicaciones, ¿no? Escribiendo las páginas, borrando. Entonces, claro, entre que las pruebas se han borrado y que la respuesta del agente de policía que estaba tratando el caso fue algo así como, a grandes rasgos, perdón, es que, claro, no había intención de hacer daño, porque admite, en la grabación admite que lo hizo porque se sentía que perdía el control y como forma de. Esto es verdad, os juro que es verdad. Y yo puse la misma cara que estáis poniendo cuando me enteré de este caso. Y el agente de policía, desde luego, no entiende. Lo ha intentado denunciar en España, pero esto ocurrió fuera de España. O sea, ahora mismo ella está en una situación muy difícil, muy, muy difícil. O es que es un tema lo de la violencia digital. Perdón por dejar este dato así como suelto, pero es que justo lo que has dicho me ha venido a la cabeza este caso que es infame y es horrible. Perdón, Jen, si hay alguien que le puede echar una mano, probablemente son Donestec, que tienen el proyecto Femblock en Pues, España. pues de Es que hecho ya en España- estábamos buscando a alguien que pudiera ayudarla porque esta persona además tiene bastante poder y no quiero dar más detalles porque tampoco quiero yo meterla en un lío, pero tiene bastante poder. Si podemos hablar en privado, perdón por estar usando este espacio de networking aquí, perdona Sí, chicas, pero es- estamos un poco perdidas porque tampoco ella tiene los recursos económicos como para pagarse un abogado que seguro podría sacar esto de ahí, pero claro. bueno, si quieres te vamos a dejar el contacto y nos escribes porque Muchas podemos, gracias. eso, Perdón, por este paréntesis. Es que me No, ha pero recordado a esto. has traído un tema muy interesante a colación y es que durante mucho tiempo no estaba regulado, o sea, antes de Olvido Hormigos, desde 2012, no estaba regulado qué pasaba cuando compartían contenidos sexuales sin consentimiento
y luego lo han ido regulando, y con la ley del solo sí es sí, que ha sido tan denostada, bueno, es de la primera ley que identifica el entorno digital como un entorno de violencia sexual, y han modificado el 197.7 del Código Penal para que se pueda perseguir penalmente a todas las personas que comparten, no solamente el primer compartidor, porque antes solamente se penalizaba a la primera persona que, rompiendo la confianza o extorsionando o apropiándose, etcétera, las publicara, ¿no? Entonces ahora se puede perseguir a todas las personas que comparten hasta el infinito. El único problema, como os podéis imaginar, es que es muy difícil demostrar, ¿no? Sí, yo anecdóticamente quería añadir, a raíz de lo que ha contado Jen, otra cosa que también me pasó en un juzgado, con la misma jueza, por supuesto, porque esa señora está ahí también, pues sigue trabajando, no entiendo ni siquiera cómo. Otra de las cosas que se estaban denunciando en ese momento era que mi expareja había accedido a mis conversaciones privadas por WhatsApp con mi madre. De hecho, de ahí el comentario de ¿y eso qué es? Entonces, pues obviamente es una cosa que está penalizada, quiere decir, esto está legislado desde hace un montón de años, un acceso ilegítimo a tus conversaciones privadas en las cuales él no estaba siendo partícipe, así que no tenía ningún tipo de potestad para hacer eso. No solo accedió a ellas, sino que se las descargó y se las reenvió a su propio correo electrónico para tener acceso a ellas cuando quisiera y también para poder publicarlas. Y el argumento de la jueza para no, básicamente, pues juzgarlo por ello, fue que, bueno, es que en esas conversaciones yo había estado hablando con mi madre sobre él, entonces era legítimo que tuviera curiosidad y que accediera a ellas para leerlo. No entiendo tampoco, quiere decir, de poco sirve que la ley exista, de poco sirve que el juez se forme si el sesgo ideológico puede ser tan grande y puede tener un impacto tan grande en sus decisiones, aunque sea una prevaricación de caballo. Tú, como usuario, ¿qué haces? Denuncias al juez. Es decir, hay una desprotección súper heavy, no hay un comité que sea accesible fácilmente, que pueda supervisar esa clase de comportamientos por parte del Poder Judicial. Pero las consecuencias siempre son las mismas. Ponerte en una situación de vulnerabilidad increíble, y en consecuencia final también ya genera una sensación de desesperación y de desesperanza que hace que muchísima gente decida no denunciar o no seguir adelante con sus procesos judiciales. Sí, yo no quiero tampoco alargarme mucho porque si no, no terminamos, pero bueno, con respecto a lo que comentabas sobre el tema de las pues, nuevas IAs, en fin, todo este tema que os voy a decir una cosa, el futuro es fantástico, pero también da mucho miedo, ¿no? Porque al final lo que tenemos es desconocimiento de lo que va a pasar y al final, como yo siempre digo, Internet y todo este abanico de posibilidades es un arma de doble filo. Lo es el anonimato, es bueno porque el anonimato es bueno, hace que podamos expresarnos libremente sin que nos juzguen porque tú eres Mari Carmen Fernández o Anita López, ¿vale? Puedes hablar de ti, abrirte a otras personas que no te juzguen como podría juzgarte una persona que está a tu lado, pero también sirve para hacer daño, sirve para que pagues tus frustraciones con otras personas, para convertirte en literalmente basura, y pasa absolutamente con todo, pues con estos trajes que yo los he probado y son muy chulos para jugar a videojuegos, evidentemente, pero sirven para muchas otras cosas más, y ya veremos la cantidad de horrores que se le ocurren a las personas. Va a pasar con las inteligencias artificiales, con todo este tema ya estamos viendo lo que está sucediendo, y como hemos comentado, es que al final la legislación no avanza al mismo tiempo que avanza el ingenio y avanza la ciencia, la tecnología y demás. Va a suponer un problema. De hecho, lo es, o sea, quiero decir, ya lo es. Pero la mentalidad de las personas también avanza. No lo digo como algo esperanzador, pero intento, ¿sabes?, agarrarme a un palo ardiendo. Y es que yo, por ejemplo, hace ya bastantes años atrás, te hablo de que empezaba a crear contenido digital. Bueno, pues tuve que poner una denuncia, pues porque intentaron suplantarme la identidad, en fin, algo que nos ha pasado, pues posiblemente a más de una persona aquí. Y bueno, cuando fui simplemente a la policía por una denuncia, me dijeron que eso no era denunciable. Sí lo era. Pero es que simplemente les pareció tal estupidez que es que no me quisieron atender y me tuve que ir a otra comisaría de policía a poner la denuncia, que no llegó a ningún puerto, pero la puse por mi coño gordo. Y años más tarde, pues tuve también un encontronazo en internet, ya creando contenido de forma online, me encontré con un personaje pues que se dedicaba a crearme vídeos con una máscara, a amenazarme a mí, a mi familia, a dar datos míos, a inventarse evidentemente cosas mías, sacar capturas de pantalla falsas, en fin, cualquier tipo de cosa como para intentar, pues bueno,
comentar cualquier aspecto tuyo que te puede soltar el pairo. Esta persona, pues sí que fui a juzgados y me atendieron, igual en cuestión de 5 años que ha pasado una cosa y la otra, pues en la misma comisaría que había puesto la primera denuncia, me atendieron como si fuera aquello, bueno, increíble, o sea, de verdad. Vamos, blanco y negro. Fueron, se lo tomaron súper en serio, me citaron un montón de veces, me hicieron reconocer a personas, o sea, yo no sé si fue quien me atendió en ese momento, yo no sé si ha sido la ideología que realmente los delitos cibernéticos cada vez van cobrando peso en nuestra sociedad y cada vez los tomo más en serio, pero sí llegó a buen puerto, sí se llegó a juzgar y sí llegó todo donde tenía que llegar. Ya te digo, vamos a vivir una época complicada, porque evidentemente más herramientas, más locuras. Vamos, la realidad supera la ficción. Entonces, no sé hasta qué punto, como dice Miare, o bueno, como dice tú aquí todo el mundo, realmente es un problema de que la legislación no avance, o sí lo haga, pero las instituciones, ¿no?, que deberían preservar todo eso, realmente apliquen lo que deberían aplicar. Es una época difícil, va a ser una época complicada. Ya te digo, nos tenemos que aferrar a un clavo ardiendo para no volvernos locos. Pero lo dicho, todo lo que llega, las herramientas que se nos proporcionan, son un arma de doble filo. Tienen muchísimas ventajas, muchísimas aplicaciones muy positivas para todos, pues para trabajar mejor, para que lleguemos a, no sé, para que, no sé, experimentemos cosas increíbles, ¿no? Que todo sea más rápido, más sencillo, más alcanzable para todos, pero echa la ley, echa la trampa y bueno, simplemente que no tengáis miedo de denunciar, de verdad. Sé que a veces es una pérdida de tiempo y un desgaste mental muy grande y a veces parece que no merece la pena. Pero es que gracias a gente que denunciamos y llegan las cosas a buen puerto y abrimos un camino, la gente que viene detrás nuestro consigue cosas mucho más rápido que nosotros. A lo mejor es un poco consuelo de tontos, ¿vale? Lo que te estoy diciendo, pero, ostras, es que parece mentira, pero es que es verdad, ¿sabes? Y a veces nosotros no conseguimos aquello que nos proponemos, pero sí que viene detrás nuestro, pues porque abren un camino, aunque sea pequeño, pues para que se empiece a investigar sobre algo, para que se empiecen a tomar medidas sobre algo, para que se hable de algo en internet y explote y eso se haga tirar de un hilo. Y parece mentira, pero ha funcionado. Así que a un clavo ardiendo, ¿sabes? Muy bien, pues muchísimas gracias a las 5 por vuestras intervenciones, reflexiones, análisis, experiencias, reivindicaciones. Creo que hemos aprendido muchísimo en esta tarde escuchándoos. Creo que es un tema muy complejo del que tenemos que seguir hablando. Quiero agradecer a la Unidad de Igualdad por haberlo planteado. Para mí es un regalo haber estado moderando con todas vosotras esta mesa. Y creo que nos apela como creadoras de contenido, como investigadoras, pero creo sobre todo como sociedad, ¿no? Que es un tema que no podemos dejar de mirar. Y nos quedamos un poco con el optimismo final. Creo que hay avances, creo que se han puesto de manifiesto y es algo muy importante, pero no debemos tampoco dejarlo de vista. Muchísimas gracias. Solo deciros que hay un número de atención que es el 017, es el número de atención que tiene el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Atienden por WhatsApp, por Telegram, es gratuito, es como el 016, pero para delitos, ciberdelitos, delitos digitales, etcétera. Entonces, que es muy importante que lo uséis si llega el momento, pero que sobre todo que lo contéis en vuestras clases, en vuestras charlas, si vienen al punto violeta, que sepan que hay herramientas y que también existe el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos para que retiran contenidos íntimos que han sido colgados sin consentimiento, ¿no? Que es una experiencia pues, que cada vez ocurre más, incluido, pues, aunque sean fotos manipuladas. Entonces, que sepáis que hay alguna herramienta y nos parece importante pues, no solamente dejar estos mensajes preocupantes, sino dar alguna herramienta para que sepáis que hay poco, pero hay. Sí.